Adiós. Nuevo de tú a tú. En esta ocasión vamos a repetir con una buena amiga a la distancia, porque estamos a muchos kilómetros de distancia. Ella es Sheila Schwartz. Es la segunda vez que va a participar en esta nueva charla, que vamos a hablar de otros temas a tratar, además de los temas tan interesantes que tuvimos con ella el primer día. Y bueno, vamos a darle primero el saludo, las buenas noches. Estamos aquí en directo desde Twitch y luego lo publicaremos también en YouTube. Pero ya añadí también que son las 4:03 de la madrugada, pero como le dije en privado, que merece la pena la espera, aunque sean las 4 de la madrugada, reitero, pero las horas, ya sabes, desde Canadá. Y bueno, vamos a darle las buenas noches y a ella las buenas tardes, me imagino, o noches, o lo que fuere allí desde Buenas Canadá. noches. Sí, ¿Qué buenas tal, Sheila? noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Acá son 7 horas menos o 6 horas Sí. menos que en España. Fíjate. O sea que no es tan tarde. Muchas gracias por haberme invitado de vuelta a su programa y haberme esperado tantas horas que hay de diferencia, ¿no? No, hombre, yo, perdón, el placer es mío y agradecerte, vamos, para mí, como siempre digo, no es un programa, yo lo considero una charla entre amigos y sobre todo quiero aprender de las personas y ya dije en su momento que me considero una persona muy selectiva a la hora de invitar y contigo en esta ocasión, igual que otras personas, estoy repitiendo porque me sentí muy halagado, la verdad, en la primera charla que tuvimos, aprendí mucho de ti. Y no es ir de humilde, sino que es la verdad. Hay que ser sincero en esta vida, pienso yo. Y la verdad es que me gusta mucho cómo hablas, cómo te expresas y encantado de volver a hablar de cualquier tipo de temática contigo. Así que bueno. Yo también estoy muy contenta de volver a participar y también escuchando sus charlas, aprendí muchísimo y siempre me interesó todos los temas que usted trata. Así que estoy contenta también de volver a hablar con usted. Muchísimas gracias. Con sinceridad y honestidad creo que se llega a todos los sitios y esa es mi forma de ver. Y como tú eres así, encantado de compartir contigo estos recuerdos que vamos a tener dentro de unos cuantos años cuando queramos volver a darle al canal y decir, mira qué charla tuve con Sheila. Bueno, saludos a los que quieran visualizar este vídeo, ahora en directo o en un futuro, y vamos a empezar con ello. Israel, ¿qué te transmite a ti el pueblo, la ciudad, el país de Israel? ¿Qué te transmite allí? Tengo entendido de que tienes familia, como ya sabes que me comentaste, no hace falta entrar en detalles, pero es que encima has tenido el privilegio de estar teniendo familiares allí, que sabemos que muchos desean y deseamos de estar allí, y tú es que encima tienes casa allí. ¿Qué tal la cultura? ¿Qué puedes hablar en términos generales sobre ese país? ¿Qué nos puedes aconsejar a los que podamos ir en un futuro? ¿Qué nos quieres contar? Sí, bueno, yo tuve la oportunidad ahora, cuando era más joven, de vivir 1 año y medio en Jerusalén. Y sí, tengo tengo familiares allí que desde Uruguay fueron a vivir allí y entonces tuve la oportunidad, sí, de ir varias veces, aparte de haber vivido 1 año y medio y de conocer el idioma hebreo, que es un idioma que le diría, me gusta mucho y hasta me es más fácil el hebreo a mí que el francés. No sé por qué, porque el francés lo estudié de grande, cuando por vivir en Canadá. Por supuesto que Israel, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la naturaleza, desde todo punto de vista es impactante. Sobre todo para mí, claro, Jerusalén, que por suerte lo conozco, al haber estado tantas veces, lo conozco muy bien, donde, claro, conviven las 3 religiones. En la parte donde está el Muro de los Lamentos, que es lo que se considera que quedó del último templo para el judaísmo. Después está la iglesia de la Anunciación, todo muy cerquita, donde se dice que cerca de ahí estuvo, bueno, enterrado en el Santo Sepulcro, Jesucristo.
Y después todo lo que tiene que ver con las iglesias griegas ortodoxas y las iglesias la iglesia armenia. Y está todo, estoy hablando de la parte de la ciudad vieja de Jerusalén, o sea, de lo que la ciudad vieja es como si fuera una ciudad en sí misma, porque obviamente hay una ley en Jerusalén de que solo se puede construir en piedra para mantener el estilo de esa ciudad, que es completamente diferente a las demás ciudades que hay en Israel. Y esa ciudad, que es la ciudad vieja, que es lo que quedó, tiene como varias murallas, la puerta de Damasco, diferentes entradas, y es un mundo en sí mismo porque es una ciudad muy, muy grande, por supuesto todo de piedra, pero vive gente ahí con su... claro, está todo medio fortificado, no hay mucho, digamos, verde, pero bueno, es una ciudad en sí misma. Están todos los que venden, todos los mercaderes, los que venden todo tipo de cosas que son de hace muchos años, que conviven ahí, familias que heredaron, digamos, los negocios árabes, y al lado negocios judíos que venden todos los adornos o todas las cosas religiosas. Después, como le digo, está el Muro de los Lamentos, todo lo demás. La mezquita de Omán está más atrás, pero que ahora creo que está prohibido ingresar. En la época que yo viví se podía ir. Y gente que vive ahí, incluso hay guarderías para niños, y hay escuelas religiosas, y he visto también algunos, por ejemplo, monjes, bueno, hay de todo, hay también monjes que no sé mucho yo de catolicismo, monjes de franciscanos, o gente también que vive en algunos lados como aislada, ¿no? En meditación y todo eso, se presta para todos los diferentes grupos religiosos. Y el resto de Jerusalén, bueno, es como cualquier ciudad con su centro comercial y con shopping center. No sé si en España dicen shopping center, ¿no? A los centros comerciales grandes, porque es una ciudad que también se modernizó muchísimo, creció mucho a nivel, o sea, antes no había ahora hay un tren que es de Japón, creo, que recorre todo Jerusalén, desde el centro hasta todos los barrios, muy moderno, y esa es la parte, digamos, de la gente que vive normalmente, día a día, y que convive, ¿no? Y obviamente es muy interesante también que hay diferentes monasterios, y en una época yo iba y también los traté de visitarlos, a los monasterios que hay ahí. ¿Y qué nos puedes contar sobre los monasterios? Bueno, ¿Cuál nos puedes recomendar? Bueno, sí, no, es que es todo muy interesante, pero ni que hablar no solo de Jerusalén, sino que está muy cerca de lo que es el Mar Muerto. O sea, todo lo que nosotros, o lo que ha leído la gente que existió en la antigüedad, esa es la prueba real, porque también hay museos, como el Museo del Mar Muerto, y están en Jerusalén, donde están, digamos, los rollos más antiguos de lo que es la Torá, que es el libro hebreo, el primer libro hebreo que es de religión que se encontró, que creo que fue en un país de África o algo así. Ahí están los más antiguos, los primeros rollos escritos en hebreo antiguo o en arameo, creo, en ese museo que se llama Museo del Mar Muerto. Y también hay otros museos donde se ven las vasijas, las cerámicas de las diferentes épocas. Entonces, lo que uno recorre, o sea, para una persona que leyó de repente, sea religiosa o no sea, en forma histórica nada más, le interesa la historia, por ejemplo, y lee en forma histórica los hechos reales, más allá de la Biblia, digo, profesor de historia, lo que sea, lo va a ver ahí todo comprobado, ¿me entiendes? Con respecto a los monasterios, en el viaje que fui hace 3 años, me gustó mucho un monasterio que se llama de la Santa Cruz, y ahí está su historia, y tiene una larga historia. En este momento con detalle no me la acuerdo, pero sí fue pasando de mano en mano. Antes vivían muchos monjes ahí, obviamente fui también a las catacumbas, que es muy interesante. Ahora está más como exposición, muestra dónde comían, fue pasando, o sea, no olvide que Jerusalén fue varias veces invadida,
y pasó como diferentes manos. Se acuerda también la parte de la historia cuando estuvieron los cruzados, ¿no? Toda la historia interesante que tiene Jerusalén, que vivió en sí misma. Entonces, cuando uno va al Muro de los Lamentos, ese muro es el que queda del antiguo templo real. Por eso es un lugar de rezo para todos los judíos. Y en Jerusalén y en el resto de Israel conviven, ¿no? Árabes nacidos en Israel, que son árabes israelíes, y obviamente los israelíes, que en sí la religión predominante es la judía, y después, bueno, hay una minoría cristiana y todo lo demás, pero el resto de Israel es muy diferente. El resto de Israel ya es, como le digo, moderno, están las playas, el turismo, pero también está la fortaleza de Masada, que es parte histórica fundamental, el Mar Muerto, que como le dije ya está nombrado, la ciudad de Tiberías, que también la ciudad de Sfat en el norte. Todo eso tiene una historia impresionante. Quiere decir que una persona que tiene la oportunidad de ir a Israel, como van algunos peregrinos y todo eso, si se queda solo en Jerusalén, no, porque hay tanta historia para visitar, incluso la ciudad de Nazaret y Belén, pero que ahora son territorios que están como en problema, entonces ya ahora no se visitan. Después está, claro, por supuesto, la frontera con Jordania y todo eso. Así que la persona que va a Jerusalén, si quiere hacer un buen tour de zonas históricas, de todo, va a recorrer el resto de Israel y va a encontrar los monumentos, las fortificaciones, las ciudades como Tiberías, que tienen larga historia, que prueban todo lo que fue sucediendo. Y es un país tan chico, es un país muy, muy chico, que es fácil, rápido de recorrer. El monasterio que usted dijo, justamente, ahora simplemente, obviamente no vive nadie, está más para que la gente lo conozca, pero el día que yo fui estaban haciendo un rezo, más bien los griegos, el cristianismo griego ortodoxo, que estaba allí, y el monasterio súper interesante, como todos los monasterios, así un poco como también un poquito misterioso, con eso de las catacumbas y todo, y bueno, y refleja, como es muy antiguo ese monasterio, pero no me acuerdo el año exactamente, porque refleja, claro, las diferentes épocas históricas que fueron pasando en Jerusalén, que fue pasando también de diferentes manos y todo. Y también están los museos en el resto de Israel, por ejemplo, cómo vivían antes los beduinos, que ahora no se ven, pero hay descendientes de beduinos, o sea, todo cómo se fue formando el Estado de Israel y quiénes vivían antes ahí y cómo fue creciendo. Y bueno, hay también diferentes museos que van mostrando fotografías y todo de eso. Qué bueno. Una pregunta que me venía a la mente mientras hablabas. ¿Te suena un español nacido en Pamplona, Juan José Benítez? Me suena así. JJ Benítez. Sí. La Operación Caballo de Troya. ¿Te suena? Sí, me suena. El nombre de él me suena. Pues sí. Es un gran investigador, un gran periodista español, y la Operación Caballo de Troya sí que te la recomiendo a ti sobre todo, por supuesto, y a todos los que quieran verlo y escuchar lo que estamos hablando, totalmente recomendable. Yo siempre he dicho y diré que, vamos, son 9 libros, ¿vale? El último tiene 1100 y pico páginas, pero luego hay una trilogía, pero sinceramente, aunque vayan a ser en total 12 libros, mínimo recomiendo que se tiene que leer una sola vez en la vida, aunque sea solamente una vez, quiero decir, merece mucho la pena. Luego ya,
quien quiera creer que crea y el que no crea, pero viendo lo que estás comentando, te puede interesar. Yo solamente lo dejo ahí el apunte, nada más. Caballo de Troya. Mira, dame un segundo de nada. Es que lo tengo, estoy aquí abajo, pero de todas maneras tengo aquí uno. No tardo nada. Perdón por el inciso. No, por favor. Es que lo tenía aquí al lado, porque llámalo casualidad o causalidad, pero es que justamente tengo este libro y se lo voy a regalar a un amigo y me ha venido a la mente mientras hablaba de ello. ¿Te suena? Me suena así el libro. Caballo de Troya, un bestseller de JJ Benítez. Este libro, bueno, mira, te lo voy a leer por si te llama la atención, ¿vale? A ti o a todo aquel que quiera interesarle, le puede interesar. Tal como afirma el propio JJ Benítez, este es el primero, ¿vale? Tal como afirma el propio JJ Benítez, adelantar el argumento y la naturaleza de Caballo de Troya es quebrar el desconcertante misterio que encierran sus páginas. Podemos apuntar, eso sí, que para la elaboración de esta obra el autor se ha basado en una documentación real, depositada hace años en los Estados Unidos, una documentación que pone al descubierto multitud de datos nuevos sobre la figura y obra de Jesús de Nazaret. Podemos asegurar que, tal y como sospecha buena parte de la humanidad, las grandes potencias ocultan muchos de sus proyectos espaciales y militares, y Caballo de Troya es una prueba más de ello. Podemos revelar, por ejemplo, que en 1973 las Fuerzas Aéreas norteamericanas, después de varios años de preparación y tras un sinfín de peripecias, ejecutaron en pleno corazón de Israel uno de esos proyectos supersecretos, que fue bautizado precisamente como Operación Caballo de Troya. Pero no podemos avanzar al lector cómo se consiguió esa fascinante documentación confidencial por parte de JJ Benítez, ni tampoco el asombroso desarrollo de la referida operación y su desconcertante final. Sería romper el encanto de Caballo de Troya, primer libro testimonio del periodista y escritor navarro, Pamplona, al que seguirán otros que está preparando, como La desesperación del joven Alonso, C5, El descubrimiento, Sol Poniente, El libro rojo de Dios y un largo etcétera. En las palabras del autor, será el futuro como sucedió con Julio Verne, quien pondrá de manifiesto si este relato fue o no verídico. Operación Caballo de Troya. Para mí, sinceramente, vuelvo a reiterar, es que, ¿cómo decirte, Sheila? Es que para mí fueron, fíjate, a día de hoy hay 12, son 12 libros en total, ¿vale? 9 libros y luego una última trilogía de qué sucedió a los personajes, pero digo al menos una vez en la vida porque estamos hablando lo mismo de sí, de 10.000 mínimo. Yo había leído algo que se llamaba un libro sobre el Santo Grial o algo así, no sé si está relacionado, sobre el Santo Grial, bueno, que lo leí, y la teoría, bueno, hablaba de los Rosacruces y hablaba de los Templarios. Leí ese libro que cuestionaba muchas cosas también sobre Jesús, pero la verdad, ahora que usted me habla de este libro, de todos estos libros, voy a averiguar bien, voy a leer eso porque me interesa. Yo te lo recomiendo. Sé que me hablas de usted porque eres uruguaya y siempre en plan usted, pero háblame de tú, ya sabes, cuando quieras. Que sí, sinceramente, mínimo una vez en la vida no vendría más, sinceramente, porque, a ver, la Biblia, las religiones, etc., nos tienen no mentalizados, no quiero que se malinterprete mis palabras, sino cada uno tiene su educación, está formada de una manera y, claro, lees este tipo de libros y no estamos hablando de conspiraciones, no estamos, es un caso que podría ser real, ¿vale? Y bueno,
Cuando lees el libro, pues Sí. ya te lo planteas que posiblemente haya sido real, igual que para otras personas les ha parecido una fantasía del autor y ya está. Pero para mí, un escritor, un periodista, con las tablas que tiene don Juan José Benítez, hay que ser un ordenador humano para hacer esta novenología como se quiera decir, más luego una trilogía de los personajes, y que en ningún momento, me toco el cerebro, la frente, el que en ningún momento se le tenga una pillada, una contradicción entre todas esas miles y miles y miles de líneas. Para mí es digno de mención, sinceramente. Y este justamente le tengo para regalárselo a un amigo, claro. y me ha venido a la mente que lo tenía al lado. Bueno, es muy conocido ese escritor, no sé si escribió otros libros, pero ese nombre, hombre, es Uruguay. Yo tengo más de una treintena de él y claro, tiene que tener ya los 50 y pocos libros. Con que aquí en España es un grande, yo le considero un grande. ¿Quieres comentarnos un poquito más algo de Israel que se te haya quedado ahí en el tintero? Que te venga ahora a la mente, porque como sabes, esto no está preparado. Vamos a charlar y lo que salga, te sacaré 3 temáticas. ¿De Israel quieres contarnos algo más? No sé que, o sea, las cosas que a mí me interesan de Israel, capaz que no son las mismas que le interesan a otra persona. Yo estoy contando lo que Pero a mí... la invitada eres tú, Sheila, así que nos cuentas lo que te interesa a ti. Claro, no. Digo, estoy contando a mí la experiencia mía de haber vivido 1 año y medio en Jerusalén, pero no es lo mismo el Jerusalén de esa época que el Jerusalén ahora, pero como fui muchas veces, vi evolucionar la ciudad y siempre tiene o sea, esa parte, como le digo, de la ciudad vieja, de la puerta de Damasco, de las diferentes puertas para entrar a esa ciudad, tiene la misma magia que en esa época, o sea, es lo mismo, y siempre, salvo que sea, digamos, que esté un poquito peligroso, porque hubo épocas en que hubo quizá algunos atentados para algunos turistas que tenían la mala suerte justo de estar en ese lugar, o otras épocas donde siempre hubo diferentes tipos de conflictos, pero hubo en todo el país, no solo en Jerusalén, pero es una ciudad tan segura ahora. Yo incluso la última vez que fui, es una ciudad que no es muy grande, caminé mucho, bueno, a las 10, 11 de la noche sola, tenía que volver de un lugar, todo lleno de gente, el centro, o sea, obviamente, usted porque es de España, pero yo que vengo de Uruguay, Sudamérica, en Uruguay creo que esas horas en muchos barrios jamás yo estaría caminando ni nada, y bueno, y a mí me pareció, incluso para turistas y todo, una ciudad súper segura. Tampoco va a haber nunca, bueno, robos o cosas así, porque no se ven esas cosas. Y lo que también me impactó del resto de Israel, por supuesto, es el mar Rojo, el mar Mediterráneo, que también, bueno, me quedó pendiente conocer Grecia, ¿no? Que está al lado, que es impresionante, y al lado no, cerca. Y tuve la oportunidad de ir a Egipto, por el desierto del Sinaí. Ha recorrido el mundo, ¿eh? Sí, el bus. Qué envidia, envidia sana. Al Cairo, porque ahí en ese momento mi ex esposo estaba estudiando historia, y había estudiado toda la historia de la Universidad de Egipto, de los diferentes reinados que hubo en Egipto, y entonces él sabía mucho de eso. Entonces cuando fuimos al Cairo y fuimos al museo, el museo principal, que como usted sabe, Egipto fue dominado muchos años por los ingleses, entonces que han robado también, como todo, con todo respeto, digo, han robado cosas muy valiosas, ¿no? Pero en ese museo que están todo lo de los faraones y las estatuas, fue impresionante. Pero en esa época eran las fotos normales, ¿no? De máquina de fotos, no existía. Yo me comparaba, no había digital. Me comparaba con una estatua impresionante, y los sarcófagos y todo, pero como fuimos poco tiempo, sí fuimos a ver las pirámides que estaban cerca,
¿Qué te transmiten las pirámides? Tú que has estado ahí en primera persona. Cuando tú ves esas obras Sí, de arte, sí, ¿cuál es tu sensación? Mira, voy a ir directo al grano. Para ti, tu sensación personal, Sheila Schwartz, sí, ¿cuál es? ¿Está creado por el hombre, 100%, sí. con ayuda extraterrestre posiblemente? En ese ¿O momento, espera, termino la pregunta, perdóname? sí, perdón. ¿O está creado por el hombre con la ayuda de los de ahí arriba? Vamos a decirlo de una manera un pelín vulgar. En ese ¿Qué te momento, transmite? claro, cuando yo fui, no, ni siquiera me planteaba eso, porque, claro, tenía otra edad y lo veía todo desde el punto de vista como más de lo que más histórico. Me acuerdo que hay pirámides que se llaman en Egipto Mastaba, y que hay que son como con escaleritas, y, ¿Ah? y la diferencia, ¿no?, entre las pirámides que hay en México, por ejemplo, y las de Egipto. Pero incluso me acuerdo que se podía entrar adentro de la pirámide por un camino, pero yo sentí, digo, no, yo me voy a asfixiar, o sea, no, no era para mí. Pero hablando con el tiempo, o sea, viendo todas las fotos y también cuando fuimos a ver, en este momento, perdone, ni me acuerdo el nombre de la esfinge, usted sabe de la esfinge que yo estoy hablando, Sí, que, sí. que tiene cara como de animal, dicen que fue retocada la esfinge, era impresionante. Yo creo, por todo lo que vengo leyendo y Sí, todo, la nariz se ve sí, que está comida, vamos, por permítame que decirlo. voy a subir esto en el celular porque se me trancó la imagen, porque yo Nada. estoy con un celular. Sí, a mí, yo creo que todas las culturas, desde los sumerios, que eran muy anteriores y todo, tenían como dibujos, por lo que yo vengo leyendo, o sea, de que ellos tenían como dioses o como dibujos, como si tuvieran contacto, para ellos serían dioses, pero quizá esos dibujos manifestaban un contacto que puede ser con entidades que pueden ser, sí, extraterrestres, y ahora hay mucha gente que empezó a pensar en esas teorías. Todas las culturas, creo, que fueron, incluso por ejemplo, los aztecas o los mayas, que tenían dioses, que decían que eran poderosos, que venían a veces como volando. No sabemos si es que tuvieron contacto, pero sí pienso, con respecto a Egipto concreto, que para mí esa estructura, porque también se analizó, y usted debe saber, que muchas pirámides a lo largo del mundo están como conectadas entre sí. Eso te iba a decir, que hay otros continentes que también se crearon las pirámides, y muy simétricas, etc, etc. Y es que, claro, es que llega un punto que dices, desde una punta hasta otra, millones no voy a decir años luz, pero sí de kilómetros, que en las mismas épocas o en antaño, siglos atrás, milenios atrás, esté de la misma manera hecha, creada esa pirámide. Qué casualidad, ¿no? Sí, no sé si de la misma manera, porque las de México, claro, son un Entiéndeme, poquito diferentes, piramidal. claro, pero Ya está. como usted dice, yo había leído algo de que están como relacionadas también con las estrellas, Los astros. Claro. claro, también a mí me interesa mucho, le digo, la astrología de la carta natal y todo eso. Están Si tú y como, yo tenemos para 5 años mínimo para empezar a saber qué es lo que nos gusta a ambos. claro, astrología. Entonces yo creo que sí, que están, Continúa, perdona. que es un simbolismo, ¿no? Que están, como usted dice, conectadas, y que, por ejemplo, tampoco hay varias, por ejemplo, las líneas de Nazca en Perú, No, las te líneas lo de iba a Nazca comentar. en Perú, que no se sabe quién hizo eso, que era perfecto, ¿no? Que es perfecto totalmente. Yo vi Estamos también, hablando del clásico mono, de las personas que están con la lanza, que no me salen las palabras ahora, perdón por el cansancio, pero se ve que hay cazadores con la lanza, el mono, animales, etc, etc. Y es que a vista de pájaro, yendo en avioneta, han hecho muchos documentales y se ve perfectamente.
Se ve, sí, 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 sí. Y bueno, yo el otro día también me preguntaba, pero eso creo que tiene una explicación sobre la isla de Pascua, que hay unos tótems y siempre uno de mis sueños sería hermoso, porque cuando yo volvía en avión siempre de Canadá pasando por Chile para ir a Uruguay, muchas veces fui por el aeropuerto de Santiago de Chile, claro, eso pertenece, esa isla a Chile, y me quedó como una curiosidad, qué hermoso sería ver eso, pero alguien me explicó que eso viene de los maoríes, que creo que es una cultura, no creo que esté relacionado quizá con los extraterrestres, pero también da para pensar esas estatuas de ahí de la isla. ¿Y cómo llegaron hasta allí las estatuas? Claro, y también porque yo tengo entendido que se llevaron, no que estaban allí esas rocas, esas piedras. Y después de un país nórdico, pero esto no me acuerdo ni qué país, que en un país, ¿te acuerdas? Que hay un país nórdico que tiene unas piedras o algo que no se sabe el origen, pero de ese creo país que estás hablando de, pero eso no es en Inglaterra, el Guggenheim o algo así, es que no, sí, no me... Stonehenge, algo. No me acuerdo ahora, sería buscarlo ahora, pero vamos. Sí. Nos estamos desviando. Sí, pienso que los extraterrestres tienen que, a mi opinión, pienso que... Stonehenge era, a ver. Dime, perdona. Pienso que los extraterrestres, en mi opinión, habrán estado relacionados con esas civilizaciones y habrán, sí, son los que podrían haber ayudado o hecho algo así. O sea, de seres humanos me cuesta un poco creer que... Te lo he dicho bien, perdóname, Stonehenge, te lo he dicho bien, en el Reino Unido. Sí. Para quien no lo conozca a día de hoy, pues que le eche un vistazo a las redes, el Stonehenge. Continúa, perdona. No. Justamente eso que pienso, como usted me preguntó, que sí, que para mí hay una conexión con los extraterrestres, pienso. Que los seres humanos solos, lo que les debe haber miles de esclavos, no sé cómo han cargado esas piedras y han construido todo eso. Pues mira, por decirlo de una manera muy mal comparado, ¿vale? Pero me ha venido a la mente y lo voy a decir en alto. Igual que en mis experimentaciones parapsicológicas, soy una persona que no me gusta ir sugestionado a los sitios, lo digo y lo diré hasta que me llegue el día. Me gusta ir a los enclaves y vivir la experiencia que debamos vivir estando allí in situ, y luego, a posteriori, sí me gusta informarme sobre el enclave, su historia, todo lo que sucedió en dicho enclave. Pero fíjate, mal comparándolo, tú vas allí, a Egipto, y no te planteas la pregunta que te he realizado, de si ha podido ser a causa de la ayuda extraterrestre, o lo han hecho los extraterrestres, o simplemente ha sido el hombre y ya está, la mano del hombre. Pero fíjate, luego a la vuelta, a posteriori, a tu casa, te pones a estudiarlo, a planteártelo con el tiempo, y eso es lo que yo quería saber, que a tu edad, con tu gran experiencia y con todo tu recorrido, tantos kilómetros, miles de kilómetros, eso es lo que yo quiero saber. Cuando estuviste allí, la verdad, no te lo planteaste, pero ahora han pasado años y cambia lo que una persona pensaba y sentía con el tiempo, luego ya cuando se informa un poquito de su historia. ¿Te sugestiona o te lo transmite de decir, es posible que, ¿por qué no? Porque es todo muy perfecto, ¿no? Demasiado. Y más en esa época, claro. Sí, no creo que sea que se sugestiona, sino que también está, bueno, en la madurez de la persona. Perdóname, o la necesidad de creencia, pues también es otra. Sí. Lo que pasa es que en este momento yo como que veía todo, claro, como nos enseñaron o como dicen los libros, desde el punto de vista solo así histórico y nada más. Y a mí me deslumbró y me impresionó muchísimo. Es más, me acuerdo, bueno, después estaba el tema de que nos compramos, bueno, reproducciones de papiros, obviamente no son verdaderos, y fuimos también a la feria que se llama Shuk es en árabe, a la feria que es muy parecida a la que hay en Jerusalén, que yo antes le conté, a esa feria también así como fortificada, donde venden todo, ¿no? Venden para todo el turismo que tienen,
bueno, lo que sea, remeras, buzos con dibujos de la pirámide, adornos, papiros, todo eso, que es muy parecido a la de la ciudad vieja de Jerusalén, porque, bueno, es Medio Oriente, entonces es muy parecido. Pienso que después cuando yo me deslumbré y me acuerdo que pasar de Israel a Egipto, aunque estuve muy pocos días en Egipto, el Cairo directamente no se podía ni cruzar la calle porque era un tremendo, en esa época del tránsito y todo. Y después yo me fui a tomar un té de menta porque en general en la cultura árabe es muy rico, se toma de tarde un té de menta. Yo creo que Egipto es uno de los países dentro de los que hay más bastante libre en la forma de vestimenta y todo eso. Yo pude ir a Egipto y los israelíes pueden ir porque fue uno de los primeros países, y eso es lo que me dio mucha satisfacción, porque Egipto fue el primer país que firmó la paz con Israel. Y eso demostró para mí un país abierto, un país bastante abierto en comparación a todos los que rodean. Y aparte, tuvimos oportunidad, eso me gustó mucho, y tuvimos oportunidad de ver, cómo hacen las alfombras. Lo que no me gustó es que a veces ves niños trabajando y cosas, y ese es un tema total para una charla entera. Vamos. Sí, pero con respecto concreto a cuando yo llegué a Egipto y hicimos los paseos y todo, justo había como una pequeña tormenta de arena. Fue como así como las películas, ¿no? Cuando uno está como en el desierto, porque había como una tormenta y yo caminando ahí hacia la pirámide y todo, y me sentí así como no podía creer, ¿no? Como en una aventura. Y me acuerdo que yo dije, bueno, si vi esto considerado, no sé si es una de las maravillas o qué, yo era muy joven en esa época, yo dije, no, ya me puedo morir, que viendo esto es impresionante. Claro, otra gente fue a la India, otra gente habrá ido a otros lugares, Indonesia, habrá visto otras maravillas, la Alhambra, ahí en Granada, sí. ¿ves? Por supuesto, España, sí. Los moros, es interesantísimo, pero yo cuando vi eso estaba entusiasmadísima. Obviamente cuando volví a Israel ya vine con otra perspectiva, porque eso me deslumbró. Y sí, pensándolo con el tiempo, como dice usted, y habiendo leído y todo, no creo que sea sugestión ni nada, sino así como sentido común. Y ahora que se está abriendo más el tema de los extraterrestres, que no podemos negar, en mi opinión, que hay ovnis, porque realmente es como que ya se nota en mi opinión, que no podemos ser los únicos en el universo, que es gigante el universo, que hay tantos universos y todo. No creo que seamos realmente los únicos para nada. Sí creo que tienen que haber tenido contacto con esas culturas los extraterrestres. Mira, justamente esta semana pasada, aquí en España, pues me invitaron para participar junto con otros compañeros del Misterio en Viva la Vida de Telecinco, y estuvimos ahí unos segundillos participando, pues presentando lo que es una experiencia que viví en primera persona junto con mi amigo Guillermo López, y fue una noche veraniega que quisimos hacer, pues se suele llamar aquí en España una alerta ovni, pero es simplemente pues una quedada, ir al campo y disfrutar del firmamento, comerte tu bocadillo, tu botella de agua y refresco y ya está. Pero no voy a contarlo ahora, ya lo tengo aquí en el canal de YouTube de Tú a Tú con Dani Barrios. Me gustaría que lo veas, ya que ha salido el tema, me haría mucha ilusión. Y con el amigo Guillermo López, pues hablamos entre los dos de cómo fue la experiencia. Pero justamente el último vídeo que publiqué, o de los últimos, la verdad es que he publicado el vídeo completo que mandé a la televisión, a Telecinco. ¿Por qué? Porque ellos, date cuenta que la televisión pues edita los vídeos y lo que son 8 minutos de vídeo te ponen 25, 40, un minuto, para que tengas la idea, 60 segundos. Entonces, te ponen una parte del testimonio, pero yo cuando lo vi dije, vale, vi un anillo verde,
te pongo un poquito de antemano para que te hagas la idea de lo que estoy queriendo decir, para que no te quedes con que no he dicho nada, pero hazte la idea que vimos salir de las profundidades del agua, le pegué un golpe a mi amigo en el hombro y le dije, mira lo que está saliendo en el agua, a las 5 menos cuarto de la madrugada, en 2013, y vi salir un doble anillo verdoso, pero un doble anillo de las profundidades del embalse. Perdóneme, porque nosotros usamos en Uruguay, el español cambia según la cultura. ¿Qué es? ¿Usted qué dijo? ¿Dobladillo? Doble anillo. Un anillo, ¿vale? Disculpe, porque yo escuché otra cosa. Nada, tranquila. Un doble anillo. A la forma de un anillo. Efectivamente. Perfecto. Circular, pues un círculo y otro círculo exterior, interior y exterior. Bueno, pues era a las 5 menos cuarto de la madrugada en un embalse, 2 personas solas, habiendo pasado anteriormente la policía de la Guardia Civil, la policía aquí en España. ¿Y qué hacen ustedes? Pues nada, ya ven lo que hacemos, ¿qué tal? Nos comentaron que si íbamos por la noche de las estrellas, de la noche de las acuáridas, lo desconocíamos por completo, porque yo lo llamo que la causalidad hizo que fuésemos esas 2 personas. Primero éramos 3, pero fuimos a un hospital abandonado, antituberculoso, el Hospital Santo Ángel de la Guarda, Navacerrada, Madrid, y el amigo se fue y este y yo nos fuimos solos, este compañero y yo, y al final pasaron unos cuantos sucesos en los cuales al final acabamos, resumiendo ya para finalizar, visualizando cómo emergía desde las profundidades del agua ese doble anillo verdoso, pero un verde que yo no he visto ni he vuelto a ver en mi vida. No estoy hablando de un semáforo en la carretera, estoy hablando de un verde exageradamente potente, un silencio desgarrador, que ese silencio, quien ha vivido ese silencio que estoy hablando creo que sabe y siente muy bien lo que estoy queriendo decir y transmitir. Y finalizó con que mi compañero bajó y visualizó una silueta, vamos a poder titularlo como un contacto. Vio una silueta en la sombra, en el sol, en la oscuridad, en la noche, visualizó una silueta, y esa silueta era de una entidad en la cual medía tranquilamente 2 metros, y es que no tengo complejo en decirlo, es que la verdad, y lo digo en ese vídeo de 8 minutos, y luego en las charlas que he tenido ya con mi amigo Guillermo, y por eso te digo, al menos mínimo, te recomiendo que veas el de 8 minutos. Ay, sí. Que luego quieres ver otro de 2 horas, que sabes que yo disfruto, no miro los minutos, no miro el reloj, la verdad. Sí. Pero ahí detallamos también cómo fue la experiencia. Claro. Por supuesto, y todo, lo voy a ver, obviamente, pero ¿a qué distancia estaban ustedes de ese lago que me está diciendo? Pues mira, mi amigo estaría, porque él bajó. Yo entré en pánico, estaba en shock, lo reconozco. Claro. Mira que he ido a experimentar a sitios abandonados, castillos, poblaciones abandonadas, cementerios, he estado en muchos sitios. Pero lo que es la palabra miedo a lo desconocido, en una alerta OVNI, a campo abierto. Jamás he tenido ese miedo, ese pavor de sentir miedo por lo que estuviese ahí. Pero no nos pasó nada, las cosas como son. Pero para finalizar lo de mi amigo, es que visualizó a una silueta que salió del agua, se puso enfrente suya, él estaba en lo alto y salió de la orilla, y de ver una luz verdosa, al finalizar, a ver a una entidad enfrente suya en la misma orilla. Y esa silueta que quería explicar un poquito era que en la oscuridad, en la noche, sabes que podemos visualizar si hay alguien enfrente nuestra, ¿no? Alguien. Lo cojo entre comillas, pero es que vio que tenía en el centro medio del esternón, en el torso, tenía una esfera lumínica. Intentó interactuar con ese posible ser, o quitamos la palabra posible, y se giró, se adentró y me introdujo en el interior otra vez del pantano. Son cosas que no es lo mismo expresarlo, contarlo, que vivirlo, eso sí te lo garantizo. Te he contado un poquito la mitad del final, pero con detalles que
creo que es digno de visualizar, de escuchar, y de verdad, eso para mí fue un regalo que nos dieron a los dos. Pero a razón de tu pregunta, mi amigo estaría a 20 metros de la orilla y yo estaría a 40, porque yo no me podía mover. Él me decía, gírate un poco a la izquierda, muévete 2 metros, que lo ves, que lo ves. Pero yo entré en tal pánico que es que me temblaban las piernas, cosa que nunca me ha pasado. Llámalo miedo, que es que no se me caen los anillos. Y no me podía mover, pero es que yo soy el primero que le metió el golpe en el hombro y estábamos hablando de cosas personales y le dije, mira lo que está saliendo del agua. Tú imagínate desde a las 5 menos cuarto de la mañana visualizar un doble anillo, reitero, salir de las profundidades del agua, esa luminiscencia que creó. Y ya no solo eso, y termino para no dar más detalles y no cargarme la ilusión de que lo veas, o lo veáis, quien queráis, es que hay que plantearse que además de las 5 menos cuarto, reitero, de la madrugada, hay que plantearse que es inmenso. Las vistas son inmensas y que justamente, causalmente, sale en el medio del embalse y se dirige de frente hacia nosotros. Ay, Dios. Nunca lo olvidaré, Sheila, nunca. Y eso lo digo aquí, lo digo en Telecinco, lo digo en Telemadrid, en Televisión Española y en Teleuruguay. No se me caen los anillos. Claro, pero ¿quién no estaría, quién no estaría como usted, cualquier persona, normal, estaría súper, súper asustada? Y es más, yo lo admiro porque como usted dice que ha ido, ¿no?, a cementerios y hospitales psiquiátricos o cosas abandonadas, como se ve mucho, ¿no?, en algunos documentales o en YouTube. Yo le digo, sinceramente, yo a estas personas como usted, que son serios, porque hay gente que dice que fue, bueno, pero usted filmando, quizá buscando, como usted decía, las psicofonías, ¿no? Que sí. Las psicofonías obtención de, son intentamos obtener registros parafónicos, psicofonías. Claro. Sí. Yo creo que voy a un solo lugar y nunca más volvería. O sea, yo todo lo teórico que quiera, hablar, ver una película, un documental, pero de ahí yo a meterme, de día sí, pero de noche a caminar y a escuchar cosas, yo no lo haría. O sea, no es para cualquiera hacer eso. Eso es, cada uno tiene sus pasiones, porque yo no podría llamarlo hobby, sinceramente, claro, es totalmente respetable a quien lo considere como hobby. No lo haría porque no cualquier cosa. Ya uno va sugestionado, ¿no? Cualquier cosa que escuchara no. Acuérdate lo que te he dicho al inicio. Recuerda, yo trato de no ir informado a los enclaves para no autosugestionarme. Porque si yo leo que está aquí en España, no sé si allí en Uruguay, aquí es muy habitual la leyenda de la Dama de Blanco. Que siempre hay en un castillo la Dama de Blanco, que te cruzas con ella o no mires en este espejo, que te vas a ver tú cuando fallezcas, cuando desencarnes, etc. Entonces, a mí no me gusta ir informado a los sitios. Hay sitios que es imposible de no estar puesto al día, pero prefiero ir a los sitios sin saber, para eso, para no autosugestionarme e ir a un sitio, escuchar, como muchas veces veo en las redes sociales, que se escucha un simple chac, y con ese chac ha dicho hola, buenas tardes, Sheila, ¿qué tal está, guapa? Entonces... Sí, un ruido imperceptible, que ya tiene la imaginación. Sí. Exactamente. No es a ver qué registro parafónico, qué psicofonía obtenemos. Y vamos a intentar, que ese es el fin, por lo menos por mi parte, intentar obtener registros, pero no para publicarlos en las redes, sino para intentar, estando allí in situ, interactuar con el fenómeno. Interactuar. Eso, intentar aprender de que la confirmación de que existe vida después de la vida, cómo es el otro lado, etc. Pero el problema es ese, que a día de hoy, pues, si nos vamos por peteneras, pues ya llega un punto que es más importante coger el teléfono y siento una entidad detrás mía y mirar seguidores, no te olvides de darle al like. Estás más pendiente de eso, en esos enclaves, que de hacer lo que tienes que hacer, o creo yo, humildemente, hablando en primera persona, que es que si voy con aparatología o sin aparatología
intento interactuar con alguna posible entidad inteligente, pues le pida que mueva esa piedra o le pida que hable claramente a este micrófono, o tocarnos o lo que fuere, eso me interesa más que lo que me están viendo de fuera y vender una película. Claro, es como suelo decir yo. Es su curiosidad, pero bueno, su curiosidad. Pero yo le vuelvo a repetir que, o sea, que sí, que tiene que haber, hablando después quizá más tarde de la misión de cada uno, ¿no? En la vida, diferentes misiones, diferentes objetivos que tiene la persona. Y bueno, yo creo que todo eso se basa también en la curiosidad, ¿no? Que viene todo de esa curiosidad de querer descubrir, de querer ver. Ahora, sí, ya sé que la necesidad, yo creo, de querer saber. Claro, porque la mayoría pienso, bueno, mucha gente, yo por lo menos, sí, tengo una gran curiosidad, pero tengo más miedo que curiosidad. Entonces, digamos, lo dejo quieto el tema. Pero gracias a otras personas como usted y personas que sí realmente van al lugar y todo, es que podemos ir sabiendo todos, ¿no? Porque vemos la prueba de lo que usted puede mostrar y todo eso. Ahora, ya sé que quizás no sea el tema, pero le quería preguntar algo sobre todas las visitas que usted tuvo, alguna experiencia, no solo de escuchar, sino si es que, no tiene por qué decirme en detalle, le pregunto si es que usted alguna vez vio realmente alguna entidad, o sea, en esos lugares que usted iba, cementerios, hospitales o algo, o vio alguna entidad, y si usted en esa psicofonía alguna vez escuchó algunas, porque no se olvide que hay que tener cuidado, como yo pienso y le dije la vez pasada que usted me invitó, con entidades malas, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? Pienso yo. Entonces, si usted alguna vez tuvo que enfrentarse a alguna situación de esa? A ver, ahí esas entidades, lo primero es que partamos de una base de que, en honor a la verdad, creo que, voy a volver a reiterar la palabra verdad, creo que en esta vida nadie, ningún ser vivo puede afirmar cómo es el otro lado, 100%. O sea, yo soy de los que, no de los que piensan, sino que personalmente pienso y siento que, perdón, y creo que me voy a intentar explicar. Cuando tú intentas interactuar con el fenómeno, intentas obtener esos registros, pero dejando la aparatología a un lado, intentas interactuar con ellos, muchas veces sientes como la zona está cargada, como esos resultados que estás obteniendo con tu ordenador, sientes como con tu grabadora, pero sobre todo ordenador portátil, para poder estar analizando las grabaciones allí in situ. Por eso quiero interactuar. ¿Por qué? Para gente que se quiera iniciar en el mundillo tan apasionante de la parapsicología. ¿Por qué? Porque si yo llevo una grabadora digital, Seila, un móvil, lo pongo a grabar, me alejo o me quedo, como no la reproduzca esa grabación estando allí in situ, si luego una semana posterior en mi casa, en mi hogar, la reproduzco, si dice que era un familiar, si dice que era un ser acompañante, si dice que era una entidad de allí, si dice que era un alma de paso, que quería interactuar con Seila Suar, la cara que se me queda a mí una semana posterior al analizarlo, no me lo perdonaría. Con lo cual, estando allí in situ, intentamos con la aparatología, la más eficaz, utilizarla para que, si quiere una posible entidad interactuar con Seila Suar, pues que sea en el momento hacer la grabación, hacer una reproducción, dar y reproducir, y si entendemos una posible respuesta inteligente, pues entonces la siguiente tanda de preguntas aleatorias se realizará, se efectuará con preguntas a razón, sobre todo en este caso, referentes a Seila Suar. No sabemos si son entidades burlonas del enclave, almas retenidas en el lugar, no lo sabemos, pero lo que sí tengo claro a estas alturas es de que no estamos solos.
no estamos solos. Sean otros planos de existencia, sean otras dimensiones, sea lo que fuere. Cuando tú estás en esos sitios, ya no es que se note claramente una carga, una termogénesis, una bajada de temperatura, ya no es solamente eso que se dice pronto, sino que yo hay ocasiones que por ejemplo, en Zaragoza, yo en el Sanatorio de Agramonte visualicé claramente una espectrogénesis. ¿Sabes lo que es una espectrogénesis? No. Pues gustosamente te lo explico. Una espectrogénesis es, igual que está la fantasmogénesis, bueno, al final parece que me estás haciendo tú la charla a mí. No. Que la fantasmogénesis es visualizar, vamos a decir, un fantasma, ¿vale? Un ser no vivo. Y luego está la espectrogénesis, que es como ver una sombra sólida, ¿vale? En la oscuridad, pero la diferencia que hay es que una fantasmogénesis interactúa con el testigo y una espectrogénesis es como un movimiento de un posible fantasma, pero es una sombra, ¿vale? No se visualiza el espectro, la espectrogénesis no está figurada claramente, no es una entidad, o mejor dicho, es una entidad, pero no interactúa con el testigo. ¡Ay, que te caes! No interactúa, ¿vale? Con lo cual, la fantasmogénesis interactúa con el investigador y la espectrogénesis es un momento puntual que puedes visualizarlo, que no es algo de carne y hueso, hablando vulgarmente. Entonces, una espectrogénesis visualicé claramente en unas escaleras. Teníamos unas linternas, una cámara caza en otra zona, en una habitación, pero justamente estábamos 6 personas en redondel, grabando, haciendo una sesión parafónica, y me dio, por lo que sea, por mirar a la izquierda. Y ahí a la izquierda lo que vi es, en la iluminación de la escalera, cómo bajaba esa espectrogénesis inteligentemente en las escaleras. No interactuó con nosotros, ¿vale? Pero visualizar cómo esa sombra se va deslizando por las escaleras no se te puede olvidar. Y muy rápidamente, a razón de tu pregunta, para que entiendas y entendáis a los que todavía no habéis practicado intentar ir a experimentar a sitios, yo lo recomiendo, ¿vale? Pero partiendo de una base, con el respeto por esas posibles entidades que estén en el enclave o que nos acompañen y por respeto al enclave, también por su historia. Eso es lo primero. Quien vaya con intenciones de vandalismo, de tal, de cual, que se eche a un lado y nos dejen a los demás disfrutar de la historia de los enclaves y de esas posibles almas errantes que hayan allí. Bueno, lo último que te voy a comentar. En el mismo sitio, para no irme a más lugares, a más puntos de la geografía española, en ese mismo sitio, en la sala crematoria, pedí a los compañeros que hagamos una sesión, pero todos con la luz apagada. Con la luz apagada. Estábamos enfrente todos del horno crematorio, se apagaron las luces y iniciamos una sesión. Y a la hora que estamos haciendo preguntas, te doy mi palabra de honor, y me creas o no me creas, me creáis o no me creáis, yo duermo muy tranquilo. Hablando a razón de la pregunta que me has hecho, deja el miedo, deja la sugestión, deja todo a un lado. Sentí claramente cómo en la oscuridad, mientras se hacían las preguntas, cómo me acariciaban claramente, me apoyaban, mejor dicho, en el hombro derecho, una mano en la parte de atrás, ¿vale? Haciéndome así, cómo me apretaban un pelín el brazo y tranquilamente la bajaban hasta la altura del codo. Lo que yo sentí en esos momentos, cómo respiré, cómo suspiré, no tiene explicación lógica para mí. O sea, fue calma, fue paz, pero fue lo que te estoy diciendo, apoyar una mano, claramente, para mí fue así, una mano claramente. Esto es fenomenología paranormal, esto no es sugestión, y ahora creo que me vas a entender el porqué. Siento cómo se apoya la mano,
por última vez en la parte trasera del hombro derecho y cómo se desliza hacia abajo hasta el codo. Me siento así relajado. Luego hablaremos de meditación si quieres. Me siento relajado y pasan 10-15 segundos y una novia antigua de una amistad antigua que estaba enfrente nuestra, o sea, estábamos en media luna, pues ella estaba en un extremo y yo no. ¿Te puedes creer que pasan 10 o 15 segundos? Empieza a gritar la chica, que era la primera vez que venía a un enclave con nosotros, primera y última. Sí. Hay que anotarlo todo. Y te puedes creer que se pone a gritar: ¡ay, ay, 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 ay! ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Encendemos luces. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El novio: ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Ella mirando, visualizando a su novio y mirando a un amigo mío que estaba al lado de ella, que era un amigo mío que le llevé yo para allá, para Zaragoza. Bueno, pues ella con cara desconfiante hacia los dos: ¿me estáis haciendo una broma? La chica medio lágrima, con media lágrima ya. ¿Quién me está haciendo la broma de verdad? ¿Qué tal? Mi amigo: que no, yo no te he tocado, para nada. El novio: ¿qué te ha pasado? Cuéntanoslo, que no te hemos tocado nadie, ya confirmado. Había confianza. Bueno, ¿te puedes creer que cuando ya me acerco a ella la pregunto: a ver, ¿me puedes explicar qué te ha pasado exactamente? ¿Cómo que te han tocado? ¿Qué quieres decir con eso? Mira, cuando dice que en el hombro derecho se me pone aquí de lado, me apoya la mano, la desliza hacia mi codo, digo: mira, de verdad, me creáis o no me creáis, os juro que hace 15 segundos me ha pasado lo mismo. No sé explicarlo, Sheila, pero cuando me pasan este tipo de cosas, en un 80% me callo y dejo que pase un tiempo, inconscientemente, sinceramente, pero como que mi cerebro, hablando humildemente, no reacciona al instante y chicos, parad que me han tocado, sino que intento de intentar comprender y meditar en décimas de segundo qué me ha sucedido. Todo esto que te estoy contando me gustaría en tu opinión personal, ¿vale? Pero ¿tú sabes lo que es que esa persona te toque y sea un 90% exactamente igual que como lo que yo sentí 15 segundos antes? Mismo hombro, el mismo apoyar la mano, el mismo deslizamiento, la misma suavidad. Pero la diferencia fue que a ella le dio miedo, entró en pánico la chica, totalmente respetable, se la tuvo que llevar el novio al hotel que teníamos contratado para dejarla allí ya que descanse y desconecte. Luego él se vino, pero, ¿cómo decirte? Yo reaccioné de la otra manera, pero da igual cómo reaccione cada uno. A mí lo que me parece que es tan interesante en este caso es que dos testigos distintos, sin conversar, ni mentalmente, ni nada, no me voy por ningún lado. Solamente que dos personas que estaban uno en una punta y otro en otra, hemos sentido lo mismo en el mismo lugar, 15 segundos de diferencia. ¿Qué opinas? No, yo creo en esas manifestaciones. O sea, para mí, digo, no es que digo que la persona me tenga que andar con tanta demostración, digamos. O sea, no, para nada. Si es mi forma de hablar. Cuando yo digo juro, me creáis o no me creáis, eso es secundario. Yo creo, lo que te quiero decir es que ese es mi testimonio y hasta la tumba, vamos. Sí, yo creo que esas cosas, no sé qué tipo de espíritu será, pero que sí existen y todo. Y que los dos, bueno, se sincronizó que a la vez pasó eso, y solo me parece que el que lo vivió, ese tipo de cosas no me pasaron otras que ya conté cuando me invitó usted la primera vez, pero solo el que lo vivió puede expresar, ¿no? Porque los que no lo vivimos, capaz que a mí no me da nada de miedo o lo veo así porque yo ese tipo de cosas nunca me pasó, pero bueno, usted se lo va a acordar toda su vida porque es algo que lo impactó en su momento. Por suerte que no le dio miedo,
O sea, cada persona puede reaccionar diferente. Creo que quizá era una entidad que no era mala, o sea, porque no creo que eso provenga de una entidad que sea mala, no se sabe. No, Obviamente que yo era de no, alguna yo entidad no sentí eso. que estaba ahí. Eso es Hombre, es que obvio. yo soy de los que piensan, no sé, a ver, es que no sé si ya lo hablamos en su momento, pero sé que lo tuyo fue duro, por supuesto, creo en las energías negativas, por supuesto, pero hablando, por decirlo de una manera, en cómputo general, siempre el misterio se suele intentar dar a Hollywood, a que todo da miedo, todo es pánico, que vuelvo a reiterar, si quieres cuéntanos un poquito para recordar tu vivencia, si quieres resumirla como tú quieras, como yo he intentado tratar de resumirla, pero es que cuando ya te metes en ello es casi imposible. Pero creo en entidades negativas, pero yo creo que a causa de esas verdaderas experiencias tristemente negativas, si es que la sociedad hace en ese sentido lo peor. Entonces, aquí lo que interesa es dar miedo al público y, como dije anteriormente, para sumar likes, da miedo, vamos a verlo, pero yo, sinceramente, por mi experiencia personal, he vivido más cosas interesantes, apasionantes, emocionantes, que negatividad y que se me haya pegado un espíritu maligno y me lo lleve a mi casa y se me ha roto el cristal o la puerta. A mí personalmente, por mi experiencia yendo con respeto a los sitios, no he vivido algo reseñable que digas, me tengo que plantear dejar este mundillo porque no. Yo creo que yendo con respeto a todos los sitios, no te deberías de llevar nada hacia casa. No quiere decir que haya un 1% que pase, ¿vale? Eso yo no puedo generalizar. Sí. Pero claro, cuando una persona no busca, pero sí encuentra, por desgracia, ¿qué podemos decir ante eso que acabo de comentar, Sheila? No, yo lo que digo es sí, que probablemente qué bueno que todas sus experiencias sean buenas y porque el campo Bueno, de la parapsicología, bueno, un 90% buenas, sí, pero porque yo también me emociono pero y aunque la pase del tensión, lo disfruto porque me demuestran que no estamos solos. Por eso yo lo sumo como positivo, pero hay momentos que ha sido pavor, que yo reconozco. incluso, Continúa, pero yo perdón. creo que la del extraterrestre también, la de la extraterrestre, aunque fue tremendo, para mí es una buena experiencia también, ¿eh? Porque es una experiencia totalmente fuera de lo común, pero como no, por suerte, digamos, no sé, te voy a ver su programa la charla, donde usted lo cuenta bien, porque por suerte, si la entidad nunca lo ataca y solamente la ve, o en el caso que usted vio el espectro y la entidad no lo ataca ni se mete con usted, digo, me parece una buena experiencia que, bueno, da miedo, pero es una buena experiencia. O sea, la mayoría sería bueno que siempre fueran experiencias positivas, pero yo creo que también pueden ser Breve experiencias inciso, Sheila, perdóname, un breve sí, inciso. Pedir que un sensor de movimiento, pues, ¿sabe lo que es, no? Un sensor de movimiento. sí, Pues un sensor lumínico en unas escaleras, un castillo con permiso de investigación, y estar por la noche en ese castillo, que está abierto al público, ¿vale? Pero esa noche pedimos permiso de investigación y nos lo aceptan. Tener las llaves como responsable, estar ya en la sala de ponencias, dejar un sensor lumínico en un rellano de escalera, pedir en alto que apaguen la luz y que se apague, perdón, pedir que se encienda la luz del sensor lumínico que hay en estas escaleras que estamos viendo ahora mismo todos y que se encienda la luz. Son respuestas inteligentes, quiero decir. Como esas, son muchas. claro. Sí. Continúa, perdona. O sea, usted me está diciendo que usted le pidió eso a la entidad, ¿no? Y lo Y hizo. se encendió la luz. Claro, sí, eso es como una respuesta. Sí, no, Respuestas inteligentes. claro, sí. De ese tipo de entidad, sí. O sea, una comunicación entre
no sé qué habrá querido decir después la entidad, o si solo fue eso, prenda la luz y ya está, ¿no? Pero digo, sí, obviamente, porque yo pienso eso de que pueden ser entidades también de otras dimensiones, que hay muchas, me parece que hay muchas dimensiones y que ellos nos pueden ver a nosotros a veces y nosotros a ellos no, o sea, no tenemos todavía esa capacidad. Sigue, es que lo siento, pero a causa del cansancio, como bien sabes, me tengo que echar un cigarro. Suene bien, suene mal, pero hay ganas. Y como quiero estar a gusto contigo, pues lo haremos más continúa. Descanse, porque si no... Cuando has dicho ese tipo de fenómenos positivos, yo quería decirte anteriormente de que sí, positivos, pero porque a mí me emociona. Me voy a mi casa pensando en que sí, lo habré pasado mal en esos momentos, ha sido un momento de tensión, porque hay muchos ejemplos a contar, pero aquí la invitada eres tú y no me voy a poner yo aquí a extenderme a contar casos y vivencias en enclaves diversos, pero aunque se pase mal en esos momentos de tensión, luego te vienes en el coche pensando de, madre mía, qué momento más tenso, cómo lo hemos pasado grupalmente y en otras ocasiones individualmente, claro está, aunque estemos todos en el mismo barco, pero a lo que me quiero basar, Sheila, es de que no nos ha pasado nada, ¿vale? Pero cuando tú mencionas la palabra tipo de casos positivos, cuéntanos un poquito tus casos negativos, si te parece. Yo no, a mí, digamos, no busco conexión en mi vida con esas entidades o voy a esos lugares, pero si lo hiciera, pediría una protección. Hay protecciones para eso, hay protecciones para que se filtre un poco, ¿no? El tipo de entidad. Y también pienso que, claro, usted es el que sabe, porque usted ya sabe, bueno, tal entidad de repente es solo un espectro, o tal entidad, no sé, se puede considerar un fantasma, o diferentes entidades, pero la verdad, para mí están en diferentes dimensiones. No creo que sean, no sé si pueden ser personas, como usted dice, que almas que quedaron de personas que no han pasado al otro lado o algo así, porque no han trascendido todavía. ¿Perdón? Que no han trascendido todavía. No, sí. Por el método, por lo que fuere. No, yo creía, o yo pensaba, o pienso que cuando se mueren, que las almas, yo pensaba que directamente ya las almas van, hacen su camino, su viaje, o sea, me parece muy raro, puede ser algunas, no sé, me parece muy raro que queden sí, que no, digamos, que no lo hagan, porque creo que seguramente, o sea, los maestros ascendidos o sus familiares o las historias de las personas que tuvieron experiencia acerca de la muerte, y ahí está la luz, o cada experiencia personal que cuentan, como que es un proceso, me parece natural, de ir hacia ese camino. Entonces realmente nunca pensé, bueno, sí, son almas, puede ser que sí, que se han quedado retenidas por algún motivo, o porque no se hayan dado cuenta que, bueno, que fallecieron, es el caso. O sea, puede ser una persona, ¿no?, que falleció en un accidente o algo y no se dio cuenta, pero por lo que yo leo de esa gente, ¿no?, que cuenta que estuvo al borde de la muerte, y su experiencia, la mayoría me parece que van a las ECM, experiencias cercanas, las ECM, las experiencias cercanas a la muerte. Claro. Entonces, Entonces, sí pienso que pueden ser entidades de otras dimensiones que están como todas mezcladas. Entonces no se puede saber qué tipo de entidad fue la que a usted le tocó el brazo. Por eso te he dicho anteriormente que no se puede afirmar nada, que son suposiciones, claro. Pero lo que más claro tengo es de que tiene que haber algo más. No solamente nosotros. Seguro. Eso lo tengo muy claro. En ese momento que de repente la entidad a usted le tocó el brazo, capaz que usted mentalmente
le puede preguntar de repente a la entidad, bueno, ¿quién eres? ¿No? En forma telepática, que es que creo que se comunican así la mayoría de las entidades, y si la entidad quiere, capaz que le puede contestar, ¿no? Porque lo primero es si la entidad esa, porque un espectro no se relaciona con nadie, es como que está, me parece, en la memoria de esa casa, como que quedan en la memoria de lugares, porque las Pero cosas no interactúa, que es lo que te decía yo antes. Sí, porque las cosas tienen energía también, ¿no? Las Somos cosas, energía. los objetos tienen energía, o sea, todo partiendo de la base de que todos tenemos energías, los objetos también tienen, entonces puede haber quedado en la memoria, sobre todo esos castillos antiguos, que pasaron montones de cosas en esos lugares antiguos, queda un poco como impregnada la memoria de eso, ¿no? Me parece a mí. Pero también las energías positivas de la persona. Queda impregnado, perdóname, queda impregnado, es que mientras vas contando te tengo que ir, porque quiero opinar en esta temática tan interesante. Queda impregnado, pero a la vez también piensa que interactúan con nosotros inteligentemente, con lo cual no son hechos ecos del pasado y ya está. Es que estamos hablando de que responden al testigo. Me refería al espectro, que no interactúa, me refería a a eso que está ahí como si fuera repetitivo, ¿vio? Como en una cinta que se va repitiendo, estén ustedes o capaz que no estén, capaz que siempre ¿me entiende? Pasa ahí porque quedó como algo. No, las otras quizás, o sea, pienso, me parecen diferentes tipos de entidades, son diferentes tipos de fenómenos o de entidades. Y las otras sí, obvio que se comunican, pero también pueden ser entidades muy inteligentes. Y claro, ustedes le preguntan apague la luz o prenda, pero quizás si ellas quisieran comunicarse pueden hacer muchas más cosas, capaz que prender o apagar la luz, pero eso de aprender y apagar la luz, o algunas hacen pocas cosas. Son ejemplos. Porque lo que hacen es mover la energía. Porque si la entidad es muy pocas entidades tienen de mucha fuerza, digamos, como para estar, son también fenómenos, me parece a mí, energéticos. Entonces, bueno, prender y apagar una luz, sí, o cuando yo le conté mi experiencia con un aire acondicionado que se prendió y apagó solo. Cuenta un poco para que nos pongamos en situación Sí, aquella vez que yo le conté. Para refrescarnos un poco la memoria. Sí, fenómenos paranormales que hubo un día en mi casa, que éramos 2 testigos porque no estaba sola, que cuando se prendió un aire acondicionado solo y se subió el volumen solo de la computadora, y todo pasó justo el mismo día, y había un piano eléctrico y sonó una tecla, o sea, sí daba para asustarse bastante porque pasó donde yo vivo, o sea, no es un castillo abandonado, ni es un cementerio, nada, es donde yo vivo. Y entonces yo desenchufé todos los electrodomésticos porque no quería que, o sea, no, a veces una luz también, la luz de la lámpara se prendía y se apagaba constantemente, pero eso le puede pasar a cualquiera. Eso sí fue un poco traumático, pero por suerte nunca más se repitió, pero yo ya le tenía a los electrodomésticos, en ese momento incluso la lavadora y la secadora de ropa los usaba lo menos que podía porque tenía miedo de más manifestaciones de esas y obviamente había una entidad en ese momento que manejaba, como les digo, la energía y la energía sobre esos aparatos que son de energía, ¿no? De electricidad, pero no tiene más fuerza, digamos, como para otro tipo de energía, o tampoco se comunicó conmigo la entidad ni nada, pero también como el agua transmite electricidad, ¿no? El agua. Entonces yo me acuerdo que cuando yo me iba a bañar o me iba a dar una ducha, a la otra entidad que a veces me hablaba, que era la historia esa de esa entidad que me costó mucho que se fuera, que fueron como 4 años, si yo estaba bañándome, la voz iba a ser Qué rápido lo dices. 4 años. Sí, o más. Bueno, una entidad que la estabas escuchando. Le voy a ser sincera porque tampoco quiero, como usted, ¿no? Como usted, yo soy sumamente sincera y las personas pueden creer o no creer, pero no, a veces ahora hasta me habla ahora a veces,
pero por suerte, me habla así, me habló anteayer o algo, pero como sabe que es totalmente ignorado, y a ellos no les gusta ser ignorados. Como que yo piense en otra cosa o cambie de tema, y entonces trata de probar, viene y se va, viene y se va. Yo duermo lo más tranquila. ¿Pero lo ves? Duermo tranquila. ¿Lo ves? ¿Perdón? Además de escucharlo mentalmente, que si lo ves. No, nunca, nunca lo vi, porque ellos, en este caso de entidad, no tienen, pueden quizá representar, sí, muchas cosas, pero ellos no tienen un cuerpo ni nada. Ellos no tienen cuerpo, digamos, físico, pero quizás sí pueden, no sé, crear alguna imagen. Yo nunca, mi problema o no, es siempre la conversación, y cuando la entidad me llama por mi nombre y todo, y empieza con sus bromas o con sus cosas, pero yo estoy segura y tranquila de que, gracias a Dios, prefiero escucharla que tener que ver algo que seguramente no me va a gustar. No vi espectro, duermo con la luz apagada, lo más tranquila. Sí, a veces algún sueño que, como yo soy de soñar mucho y tengo... algunas personas me dijeron que tengo eso, yo no lo hago, pero tengo un poco como de mediumnidad, que es que a veces sueño con mucha gente gente fallecida de la familia, que te transmite un mensaje, y eso le puede pasar a cualquier persona. Sí, a veces algún sueño, como un sueño, por ejemplo, a veces una serpiente o cosas así que son medias de animales o de cosas y las serpientes interpretan los sueños como algo de traición o como una maldad o lo que sea. Y bueno, sí puede ser, creo que tuve un sueño de eso, puede ser que en el sueño, a veces la entidad, como ellos tienen si uno les permite, tienen ese tipo de entidades, tienen bastante poder si uno les permite, pueden, cuando uno está durmiendo, que uno está vulnerable, porque no está, claro, está durmiendo, quizás pueden transmitir alguna influencia para alguna cosa, ¿entiende lo que le quiero decir? O sea que sí. Por eso cuando yo me voy a dormir, en general, yo pido una protección, cosa de tener sueños normales. Ahora, si yo sueño como soñé con una serpiente, eso no me voy a asustar, porque no soñé ni que la serpiente mataba a nadie ni nada. Me llamó la atención nada más eso, pero nunca he soñado con pesadillas de monstruos, nada de eso, y nunca la vi a la entidad. Y tampoco si la entidad, que ya digamos, está cansada, no está cansada, pero sigue a veces intentando la conexión, porque le cuesta, no me interesa ver a la entidad. Yo nunca, o sea, no le diría a la entidad, bueno, quiero verte, porque capaz que sí, la entidad me hace el gusto y no me interesa, jamás le diría. Lo que sí le dije muchas veces a la entidad es que me diga el nombre, y no hubo forma que lo dijera ni no. Dos cosas. Una, no te voy a pedir nombre ni nada, y aunque no te haya dicho nombre, pero ¿tú sientes que sea un posible ser que tú hayas conocido, un familiar? No. O alma de paso, enclavada allí en tu vivienda, lo que fuere, pero no consideras que sea familiar, ¿no? ¿Se acuerda? Bueno, hace mucho la primer charla que tuvimos, donde yo cuento en detalle toda la historia, con detalle. Es lo mismo que conté en ese momento, es lo mismo. Los familiares, cuando se han conectado conmigo, siempre positivo, energía positiva por medio de un sueño, y cosas en general que van a pasar o que están protegiendo, porque en general creo que los familiares nuestros nos protegen en esta vida y se comunican, están en un plano muy cercano, donde ven todo lo que hacemos, ¿no? Y es positivo. Sí. Si tuvimos buenas relaciones con esos familiares. No, y tampoco es una persona... Este apartamento es prácticamente, tiene pocos años, no sé qué hubo en este terreno, capaz que, no lo sé, capaz que hubo un cementerio o algo, nunca pude, o sea, sería bueno saber eso, pero el edificio Canadá es un país bastante moderno, que sí tiene edificios viejos, pero este edificio es nuevo, y no creo que haya pasado en este territorio cosas
no sé, es un territorio helado la mitad del año, con nieve, no sé qué puede haber pasado, no creo que haya habido un cementerio, sería bueno saber, pero yo creo sinceramente que no, que la entidad es una entidad negativa, que quizá exagera y no es tan mala como parece ser, de esas entidades tipo burlonas, porque es un poco graciosa, negativa, y sí puede ser una entidad que no ella, pero las que la rodean, porque a veces ellos están en grupo. Ahora está sola, pero yo también cuando los escuchaba hace años, escuchaba también al grupo que están ellos en grupo, o que es el mismo que representa diferentes voces y pueden cambiar y hacer diferentes personajes, pero sí estoy segura que debe ser una entidad que es un demonio, como yo le dije en la primera conversación que tuvimos. Ya, pero quiero que lo digas tú, no yo. Por y lo digo lo más tranquila, o sea, lo debería decir, lo digo lo más tranquila. No me puedo acordar de todos los de tú a tú que llevo ya, pero yo recuerdo que era una entidad demoníaca, pero quiero que lo digas tú. Claro. No yo. No, sí, la entidad 100% es de esa especie, por eso yo, a partir de todo lo que viví con esa entidad peligrosa, pero que no logró, por suerte, hacer nada malo, es que yo insisto, por eso con la gente, que cuando quiere buscar en lo oculto o en la parapsicología, que siempre tenga esa protección, porque no mucha gente puede, no, y yo tampoco, no mucha gente puede liberarse fácilmente de este tipo de entidades, porque ellas son muy perseverantes y han logrado con gente muchas cosas, y siempre van a seguir intentando, y estamos en una época del mundo muy complicada, donde estas entidades cada vez están haciendo, antes eran muy ocultas porque les convenía, pero ahora están cada vez haciéndose ver más, o sea, no tienen tanto miedo de mostrarse como antes, y son muchísimas entidades, como hay entidades que son muchísimas buenas, y ellos están también, como digo, en grupos, y bueno, si no hubiera una protección a nivel de Dios, que yo sí creo en Dios, porque bueno, respeto al que no cree, pero si yo no creyera, yo siempre creí, pero ahora como que creo un poco más que antes, si yo no creyera, creo que no me hubiera podido liberar de esta entidad. O sea, creo que los que liberan, y no quiero entrar y respeto al que sea ateo y no crea en Dios, pero creo que para liberarse realmente de este tipo de entidad, que no le deseo a nadie que se la encuentre, porque también hay que tener en cuenta que viene de los rezos y viene de Dios, y alguna gente no tuvo aún, hay una gente muy católica, muy creyente, que rezó todo, y viendo yo historias que han pasado, y sobre todo lo que le conté del padre Amors, que era un exorcista muy conocido del Vaticano, donde yo leí sus libros porque quería saber, el padre Amors, que murió hace poco, pero era un hombre excelente, muy conocido como exorcista y muy buena persona, y él cuenta los casos reales, y no me dio miedo, gracias a Dios nunca vi eso, pero no me dio miedo porque yo quería saber la opinión de él y todo, y respeto, digo, el que no crea y todo, pero mucha gente que era muy creyente y todo, incluso le costó mucho liberarse de esas entidades, y a veces nunca se logró liberar, y a veces sí sufrieron posesiones, y a veces hasta se enfermaron, porque estas entidades pueden atravesar los campos de protección, las auras o lo que sea que nos rodea, y enfermar sí a la persona, si es que según el poder que tengan y según el mal que puedan hacer. Ahora, si la persona ya está más protegida y todo, la entidad va a seguir de afuera, pero sí han destruido a muchas personas, y también han hasta influido en algunas personas que, por ejemplo, se les ocurren a veces ideas suicidas o cosas así, no saben, creen que su idea viene de ellos mismos, pero puede ser que haya una influencia externa de estas entidades. Por eso hay que tener cuidado con todo lo que tiene que ver
con la psiquiatría y los problemas mentales de las personas. ¿Cuáles son los reales problemas mentales o cuáles son de estas entidades que pueden estar molestando y agravando y poniendo más vulnerable a la persona? Estoy de acuerdo. Ahí no te puedo pero debatir yo, nada, la yo verdad. les digo, esto de la entidad esta, y algún día como usted que escribió un libro sobre la psicofonía, algún día yo voy a escribir un libro sobre la entidad. Yo te animo a ello, vamos. Tienes para hacer una enciclopedia. Yo creo que hasta el día que Dios no lo permita, hasta el día que me muera, esta entidad va a estar intentando, porque es tremendamente pegajosa. Pegajosa, insistente, es insistente. Sí, es insistente. Hoy también. Un par de comentarios te quiero hacer. A ver. Estás cansado, así que no podemos. No, tranquila. Sí, estamos fuertes. Que te quería comentar. A ver, la primera que me viene a la mente. Cuando dices que te habla, ¿la oyes en castellano? Suene como suena la pregunta, me es igual. Sí. Cuando te habla en castellano. O sea, estamos hablando de, por si no lo he dicho hoy, una uruguaya residiendo en Canadá y las voces que escuchas, esas voces que tú interpretas como demoníacas, tienes tus motivos para decirlo. Es una sola, no son una sola voz. Es siempre la misma. Es la misma. Esa voz demoníaca que te sigue y te habla en castellano. No tiene una voz, no es una voz que dé miedo, ¿no? O sea, en la entidad sí es demoníaca, pero la voz es normal. O sea, no es una, porque si él usara las verdaderas voces que puede llegar a usar, yo creo que a la persona le puede venir un infarto, pero la voz que usa es una voz, él usa el estilo de español que usan en Uruguay y en Argentina, no habla como los españoles, como las personas de España, habla con el español exacto de mi país, pero también en una época habló en hebreo también, lo cambió para el hebreo, y yo sé hebreo justo, lo cambió para el hebreo. Eso es un punto muy interesante, lo que acabas de mencionar. Sí, porque ellos saben hebreo. Es el idioma saben hebreo. Ahora no probé ni quise probar con otros idiomas ni nada, pero sí, la entidad habla en español. Pero en general siempre ahora está repitiendo siempre lo mismo y se volvió reiterativa, o sea, realmente tendría que hacerla. Estuvo épocas que no apareció y, digamos, no habló y todo. Lo que pasa es que yo tengo, como le dije hace tiempo, tengo un poquito, aparte de eso, un poco de mediunidad, que puede ser, tengo lo de la clariaudiencia. Clariaudiencia, que es que tengo que a veces, digamos, no necesitaría hacerla toda ese tema de la psicofonía que usted arma, ¿no? Para captar el sonido y todo. Ahora es que todos no tenemos una percepción extrasensorial, ¿está claro? Claro. Todos somos especiales, somos energía, pero hay gente que tiene clariaudiencia, clarividencia, clariesencia. Claro. Te quería comentar. Lo puede desarrollar, dime. Pero yo tengo esto que a mí, la verdad, no me gusta, pero se desarrolló hace... Sí, que es como hablan en el hinduismo cuando uno abre supuestamente el tercer ojo, que es un ojo que supuestamente según el hinduismo tenemos aquí, que nos hace ver de otra forma las cosas. Yo tengo eso sobre todo en este oído, en el derecho, vamos a decir, no en el otro, que muchas veces es como capta demasiado, capta como otra frecuencia, más allá de lo que esté hablando la gente, mucho más profunda, y a mí eso no me gusta, pero cuando va a captar eso siempre empieza como un zumbido en el oído, y yo sé que no es un tema médico ni nada, ni es un tema psiquiátrico, porque se acuerda que yo le comenté que yo fui a un psiquiatra para ver si yo tenía algún problema de alucinación o de esquizofrenia y todo, y no lo tengo, y tampoco tomo ninguna droga ni medicación rara que pueda afectar o crear una psicosis. Alucinaciones, claro. No. Entonces, ese oído, yo cuando ya va a captar, es como que como si se expandiera y empieza como un sonido, como de un zumbido o como de un sonido que yo ya trato de que, porque no me gusta la verdad, porque si yo escuchara cosas que me gustan, ok,
Y en general se abre así para, cuando me habla en general esta entidad, y la escucho perfecta. O sea, es como que la escucho como usted que me está hablando ahora a mí, solamente que es más, claro, dentro del oído. Y por eso no iría, como le dije anteriormente, a esos lugares, a esos cementerios y todo, porque si yo tengo el oído ese que tiene, digamos, esa conexión, no sé qué cosas podría escuchar directamente, ¿me entiendes? Directamente y habladas, porque muchas veces la persona escucha sonidos que no entiende. Y yo con esa percepción extrasensorial, y yo desearía Claro. tener una persona así, con esa percepción extrasensorial, auténtica, como a ti te creo, por supuesto, no lo pongo en duda nada de lo que estás mencionando, pero estamos a muchos kilómetros de distancia, pero el día que te vengas para España o yo me vaya para allá, pues sí, a mí sí me encantaría cogerte de la mano y decir, vámonos para adelante. Tengo una gran amiga en Barcelona, es lejos de Madrid, pero que antes del COVID me había invitado a su casa y yo iba a ir porque me dijeron que la ciudad de Barcelona es una belleza, y a ella sí la voy a ir a visitar, y capaz que cuando la visite ahí voy, porque ya estuve una vez en Madrid hace años, el Museo del Prado, todo, y capaz que vuelvo a Madrid. Pero digo yo, el tema es así, no sé si este oído se desarrolla así solo para esta entidad o si es en general. Pero sí, el tema es, cuando las personas hacen las psicofonías y todo, muchas veces para una persona que capaz que no hay mucha frecuencia tan detallada en el oído, va a escuchar murmullos, va a escuchar un sonido, capaz que, como usted dice, murmullos, lo va a tener que pasar por, no sé cómo es el sistema, varios aparatos para la voz y todo. La diferencia es que dentro de lo que algunos pueden escuchar solamente murmullos o ruidos generales, yo hasta, por lo menos por esta entidad, la escucho pero perfectamente. Es que nosotros para escuchar esos registros parafónicos, con el tiempo, con los años, vas agudizando, entrenando el oído. En tu caso no, sí. Tu caso es una especialidad que sin entrenarlo, pues sí. estás, a mí no puedo... o sea, yo no lo pedí tener, nunca lo estudié, o sea, nunca quise tener, ni se me ocurrió, y cuando era chica, cuando era una niña tampoco lo tenía. Y otra cosa también un poco que te asusta a veces, porque una cosa es escuchar a una entidad sola, que ya sabes más o menos lo que es y todo, y hace muchos años, y bueno, y ya sabes, y bueno, no es que te acostumbras, pero ya sabes a lo que te venís. Y otra cosa es cuando de repente uno va a un lugar, como también a mí me pasó, en lugares normales, no castillos, no lugares antiguos ni nada, lugares que yo voy caminando acá en mi barrio, cosas así, y que sí, esas entidades tienen ganas, porque también tienen que tener ganas ellos tienen que tener esas ganas de comunicación, porque se ve que esta entidad es muy comunicativa, porque es como yo, lamentablemente, que le encanta hablar. Hay otras entidades, cada entidad tiene su personalidad, y es de ese estilo, le gusta hablar y todo, porque ellos eligen también de alguna manera a alguien que es un poco parecido a ellos, porque ellos eligen la forma de comunicarse. Si una persona no es muy conversadora o es más de visual, vamos a decir más de visual, quizás se le aparezcan determinadas cosas. A una persona que es como yo, que siempre hablé mucho y me encanta la escritura también y todo eso, se le dio por el lado auditivo, ¿me entiende? La comunicación, porque también saben que de esa manera ellos primero se hacen pasar a veces por amigos para engañar a la persona, y han engañado muchas, se hacen pasar por entidades buenas también, porque puede ser que realmente una entidad buena sí hable, pero pasa muy poco eso, pasa muy poco, la entidad buena también puede hablar, pero muchas veces estos se hacen pasar por entidades buenas para ser admitidos y para crear un lazo e ir así influyendo y manipulando y todo. Entonces saben perfectamente cómo hacer eso. Entonces el tema es el discernimiento, cuando uno puede escuchar cosas, discernimiento de cuál es muy difícil saber cuál te está hablando, de dónde viene todo, para ver si sigue o no la conversación con esa entidad o la corta como puede la conversación. Y también en una época me pasó, como le dije anteriormente, que yo escuchaba gritos y sonidos muy feos y
y gente como que sufría y todo. Y yo primero pensé, dije, ay, realmente me asustó un poco. Yo no lo había buscado, digo, se dio. Y yo incluso pensé, digo, debe ser como un lugar tipo el infierno, si es que existe, porque era gente que decía que quería salir y sentí como unos sonidos muy feos y horribles y realmente eso podía asustar. Pero después, bueno, como yo trato de usar un poco el sentido común, porque si no uno... pensé que quizá también estas entidades que son buenos actores burlones, ellos también pueden hacer ese papel de miedo y crear como que son varias voces y como que están gritando como las personas para que uno crea, uy, me estoy comunicando, no sé, con un infierno o algo. Así que nunca voy a saber ni me interesa saber si eso fue realmente un infierno o si fueron las entidades, pero sí hubo épocas que también escuchaba como gritos de personas y de personas humanas, como nosotros, de personas, y ruidos feos y no era... desagradables. Incluso algo muy importante, antes que me olvide, porque no quiero acaparar yo, pero esto es muy importante, incluso, lástima que usted y yo no, bueno, estamos en diferentes países y no lo conocía, le conté que una vez la entidad llamó desde mi teléfono fijo de mi casa a mi teléfono celular. Ahora, ¿por qué salía el número de mi teléfono fijo en el celular? Y yo no era la que disqué. O sea, ¿quién va a discar de teléfono fijo a mi celular? Pero una vez incluso la entidad dejó una grabación en mi celular, que yo la tendría que haber guardado. La tendría que haber guardado como prueba, pero como que, no sé, la grabación no era como cuando me hablaba al oído, sino que eran sonidos como de animales, gruñones y cosas así. Sí, pero te la hubiese pedido si la tuvieses y la mantuvieses para intentar analizarla. Eso sí que me haría ilusión. Fue un celular que tuve hace como... Cambié tanto de celular, pero esa grabación no era que atrás de eso él estaba hablando. Porque si él hubiera querido hablar ya directamente, me hablaba acá, o también podía haber llegado a grabar algo así, sino que era más bien para asustar, como así, sonidos de animales y cosas así, que mi expareja creo que también la escuchó, y bueno, yo, claro, no sé por qué, bueno, tenía miedo que eso fuera peor y lo borré, y nunca más, pero sí se grabó. Él mismo, son entidades muy inteligentes, él mismo llamó, como le digo, de ese teléfono fijo o algo, se ve que quería darme alguna advertencia o que yo me asustara y dejó una grabación. Eso creo que no lo conté la primera vez. No me sonaba a mí, ni lo de la llamada telefónica tampoco, ¿eh? No me sonaba a mí tampoco esa llamada. ¿no? La llamada. No, esa no me acordaba yo. Esa sí me vino miedo, porque esa no había una explicación de ningún tipo cuando vi ese número. Digo, ¿cómo puede? O sea, una cosa es que un aire acondicionado se prenda o que, bueno, un volumen de la desktop se prenda, pero otra cosa es que se llame de un teléfono a otro. Yo me quedé así como, y la grabación la grabación la borré. Si yo hubiera tenido una persona cerca acá como usted que sabe esos temas, pero recuerda que estoy en un lugar donde hablamos inglés y francés y no me relaciono con ese tipo de gente y preferí olvidar el tema cuanto antes. O sea, no me metí a investigar más ese tema, porque era un tema que me estaba pasando a mí. Después dije, bueno, si a futuro yo escribo algún libro, que sí, lo voy a hacer, esa es otra cosa, ¿entiendes? Pues fíjate, ahora mismo se ha metido en directo también el amigo Antonio Rodríguez, compañero y amigo del grupo de investigación Patrulla Extranormal, que hacemos unas cuantas investigaciones conjuntas, y tanto él como yo nos hubiese encantado y apasionado tener esa grabación que nos están mencionando y poder analizarla seriamente, rigurosamente, e intentar poder aportar un granito de arena y decirte qué es lo que nosotros al menos interpretábamos. Hubiese sido muy interesante. Así que si te vuelve a pasar en un futuro, por favor, intenta sacarla del teléfono, guardarla en el ordenador y me la mandas por correo personal. Porque eso le iba a decir, que si yo tengo, lo que pasa es que esa entidad es muy inteligente, y si hizo eso, lo hizo a propósito, digamos, con una finalidad.
Si yo quisiera, o llego a pensar que la entidad, ¿no? Que estamos hablando de entidad, porque no todas las entidades son iguales, que es mucho más inteligente que nosotros mucho Por más. supuesto. Mucho más. Si yo pensara, bueno, voy a dejar algo para grabarla, la entidad no va a hablar nunca. Nunca va a hablar, porque esas entidades, por ejemplo, usted va y hace todo lo que usted hizo, que va. Déjame incluir una cosa, un breve inciso. Es que yo apostaría, a ver, obtenemos registros, si no sería una contradicción a razón de lo que hago. Obtenemos registros interesantes, inteligentes 100%. Pero lo que acabas de hacer en referencia, estoy totalmente de acuerdo. En que si saben que está grabando ya no se mostrarían, claro, del modo que se muestra, digo, en este caso, claro, en especial. Sí. Pero también voy a decir una cosa, es que yo creo que hasta se anticipan a lo que tú ya estás pensando. Ya saben, antes de que tú actúes, ya saben lo que vas a hacer. Entonces son, claro, seres tan sumamente inteligentes, Sheila, claro, que antes de que tú vayas a preguntar, ya saben la pregunta que vas a efectuar. Sí, con lo cual, empatía. Lo que hagan, para nosotros los experimentadores, para mí son regalos, hablo personalmente. No veo esa negatividad, esa malicia, y toquemos madera, que no nos pase nada, nunca malo, pero tú, por experiencia propia y en tu propio hogar encima, y esa voz que hablas, hablando en singular, que te habla en tu idioma, que te habla en hebreo, etc., porque tú controlas el hebreo, como he mencionado anteriormente, yo creo que te conoce de sobra. Yo no sé interpretar si es una entidad, un ser acompañante desde hace muchos años, y hace 4 o 5 es cuando has empezado a darte cuenta de su presencia, pero no sé interpretar si dices que es demoníaca porque a ti te crea pánico, miedo. No sé si ese es un ser familiar. Me sigo quedando con la misma duda del primer día. No, a mí no me crea pánico ni miedo, porque los primeros si lo ves como negativa, algo malo tienes que interpretar, pienso yo. No me crea pánico ni miedo, porque de tanto que me habló los primeros años, es como que lamentablemente me acostumbré a escuchar y todo eso, y aparte en los primeros años me hablaba casi, ya molestaba porque no me dejaba dormir, porque quería hablar toda la noche hablando, y hablaba día por medio, o sea, es como si fuera una conversación telefónica, que hablaba y hablaba y hablaba. Y como yo tenía mucha curiosidad, es que yo hacía preguntas, hasta que, pasado el tiempo, que también me di cuenta que el tema no era tan divertido, y que mi curiosidad la tenía que dejar de ser tan curiosa, porque me empecé a dar cuenta que no era el buen camino que yo tenía que hacer, y que él sabía que yo soy muy, muy curiosa. Entonces eso iba llevando muchas cosas. Así que fue ahí que empecé a alejarme y todo, y fue tan difícil, pero de miedo, fue solo al principio que tuve miedo. O sea, fue cuando una vez yo me fui a duchar y escuché una conversación como de 2 mujeres, que no sabía dónde venía, o cuando, ¿se acuerda que le conté que yo empecé a tratar con videntes, de que me dijeran cuál era la entidad, porque mi mesa de luz, la lámpara se prendía y apagaba mucho, y cuando bueno, a veces pasa, ¿no?, que la electricidad que es un tema de la electricidad, pero cuando no es así, son espíritus que manejan la energía y están dando señales, ¿no? Entonces, yo había gastado un montón de dinero, porque no hay videntes buenos acá en Canadá, y es otro idioma, entonces yo hacía todo por internet, y nadie me decía nada, hasta que uno de los videntes sí notó más o menos la presencia, pero se acuerda, bueno, fue hace mucho, ¿no?, que la imagen de él quedó congelada en la pantalla justo cuando él me iba a decir la entidad. Y eso también da un miedo horrible, porque esta entidad, él trataba de impedir que yo, cuando quería averiguar cosas, me trancaba la computadora, porque ellos también manejan la energía, para que yo no encontrara absorción de energía. Trató de... Sí. Después, cuando te comento, mis amigos evangélicos, me gustaría que veas en esta semana, el fin de semana seguramente va a ser, voy a invitar a 2 mediums, que yo considero que una es muy reseñable en este país, muy conocida, María, la amiga
amiga que tengo, que es María Millán, Sí. reconocida por el doctor Fernando Jiménez del Oso, por si quieres echar un vistacillo quién es mi amiga María, y otra persona, pues posiblemente menos conocida, pero no quiere decir que se le quite importancia, que es la amiga Bruji, que es Virginia. Interesa. Sí. ¿Cómo decirlo sin que suene feo? Sino que una ya lleva muchos años, mucha veteranía, y la otra persona, Virginia en este caso, pues tiene esa percepción, tiene esa mediunidad, se dedica a la cartomancia, pero tiene un don también. Y creo que voy a intentar, como le comenté a Virginia, pues hacer esa charla a tres bandas para intentar preguntarles si este tipo de dudas, este tipo de cosas que te han pasado a ti, cómo pueden calarlas ellas, qué es lo que pueden opinar. Y sí me haría ilusión de que estés ahí en el directo, sí, echándole un vistazo. Me podría ayudar. Si quieres hacer alguna pregunta, alguna consulta, lo que quieras, porque me parece muy interesante los casos tuyos. Claro. Yo nunca tuve a quien preguntarle esto, ¿se acuerda cuando...? Bueno, perdona, y esto sería gratuito. Sí, gracias. Tengo que decirlo, si no, no soy yo. Cuando fui a una... claro. Cuando fui a una iglesia acá también, me acuerdo, no me dieron nunca una explicación, simplemente me regaló como en las películas, ¿no? Un crucifijo, pero yo nunca encontré una persona para hablar de este tema. Solo tenía amigos evangelistas o un amigo mío que era sacerdote, que son gente muy religiosa, que me invitaban a reuniones y eso, pero no que yo pudiera hablar de esto. Ahora, cuando usted me preguntó la entidad, si me conoce, claro, la entidad me dice por mi nombre, Sheila, sabe mi nombre, obviamente, Sheila, sabe el nombre, pero no es que la entidad me conozca a mí, por supuesto que conoce incluso cosas del pasado y todo, sino que la entidad o las entidades que son como esa, por medio de no sé si serán extraterrestres, no sé si son demonios de acá, no sé si son demonios de otros planetas, porque los demonios en sí pueden viajar por todo el universo. Esa entidad, si se habla con otra persona, usted, vos que no, o otra persona, ya vas enseguida que habla con la persona, ya también la va a conocer. No es que, la entidad me conoce a mí, sí, me conoce a mí porque está hablando conmigo, pero las otras entidades que de alguna manera, sea hablando o sea de otra forma, se acercan a otra persona, este tipo de entidades, hablo, no sé las otras, enseguida ya conocen el pasado, conocen muchas cosas de la persona, que son las que van a usar en caso de ser entidades malas para manipular a la persona o para decirle cosas que la persona le van a llamar tremendamente la atención. Por eso hay que tener cuidado y no hablo mal de los medios ni nada, sino al contrario, con el tarot, que yo también tiraba el tarot cuando era más joven. Me encantaban las cartas de tarot y yo leía el tarot como divertimento, no con clientas ni nada, y con un libro que tenía. Yo tengo muchos libros, también los traje acá en mi último viaje a Uruguay, de astrología, de tarot, como interés mío propio, pero dejé todo ese tarot y de hacerlo y todo porque muchas veces el conocimiento que la vidente tiene cuando tira ese tarot o la evidencia, hay que ver de quién es el que les traspasa esa evidencia. Ellas de repente creen que es de su propia mente, que ya nacieron con ese poder de la evidencia, pero muchas veces es la entidad mala, demoníaca, que como ya de por sí sabe todo y es súper inteligente, también sabe lo de la persona que viene a consultar y se lo transmite a la vidente, que cree que es de ella misma, pero es la entidad. Entonces, por eso Dios en parte, yo nunca era religiosa, pero sí tengo que considerar que por qué Dios prohíbe la adivinación del futuro y el uso de brujería o de magias y todo, en parte está justificado en el sentido de que muchas de esas magias, brujerías, está la magia negra, está la magia blanca, solo trabajan con entidades demoníacas y todo, porque las entidades esas saben absolutamente todo. Entonces yo dije, nunca más el tarot ni nada. Pero por otro lado, cuando vemos la historia de la Biblia y hablando de Israel y todo,
los reyes ellos consultaban a algunos profetas en la historia, consultaban a profetas, ¿no? Que les iba a pasar esto o aquello, entonces en parte pasaba, entonces no sé hasta qué punto está tan prohibido, ¿me entiendes? O sea, no, sí sé que Dios lo dijo, pero en la historia había profetas, entonces puede ser que la persona que es vidente sea informada por ella misma una entidad buena. Esa es mi opinión. Ahí se me cayó el celular. Bueno, esa es mi opinión, por eso yo tenía como una dualidad, no sabía qué hacer, ¿me entiendes? Dejar de leer tarot y esas cosas. Sí, la clariaudiencia es muy linda, la tengo, pero no sé hasta qué punto la quiero desarrollar más debido a lo que le estoy diciendo, que la curiosidad es excelente, pero en ciertos caminos, yo no soy quien para decirlo, pero en ciertos lugares, en ciertos contactos con determinadas entidades, que uno cree que son una cosa, pero no son esa cosa y son otra. Y uno, incluso ese aro que usted vio salir de un lago, claro, uno dice es un extraterrestre. Está perfecto, pero ¿qué sabe uno si esa entidad es buena o si esa entidad es mala o si esa entidad se creó en ese momento bajo una ilusión? No sé, es difícil de explicar, porque también ellos conocen nuestro cerebro y saben. Pero ahí te recuerdo que éramos 2 testigos, no uno solo. Claro. Deja apoyado el teléfono para que no te quedes sin brazo. Es que si lo dejo apoyado se va a caer. Déjalo apoyado. Se me cayó el espejo. Ya, si cuento con ello, si ya lo hemos vivido antes de empezar. Tú, para no hacerlo más largo. Lo que quiero es que estés cómoda, no que estés con un brazo y estirado todo. No, pero así que tranquila. Ahí, perfecto. Para no hacerlo largo, es mi opinión. Y nadie tiene la verdad, nadie. Porque esto en una vida. Nadie. En una vida, nuestra vida como seres humanos, creo, es corta, ¿no? Y por eso le digo, este tema, ¿no? De las vidas anteriores y las almas viejas y nuevas. Yo creo que las almas muy viejas que sí han pasado por muchas vidas sí tienen más conocimiento de todo esto porque son almas muy viejas, ¿me entienden? Muy evolucionadas. Pero si es un alma joven, yo lo que le quiero decir es que hay psicofonías, que hay entidades de todo tipo y que hay que buscar y que está la curiosidad y es perfecto y todo, porque somos seres humanos y tenemos que ver la conexión, pero que a veces algunas entidades conocen nuestro cerebro y nuestro cerebro es muy potente y nuestro cerebro no lo conocemos del todo. Nosotros mismos, o sea, mismo lo dicen los neurólogos, no lo conocemos y crea el cerebro, así como hay personas, no sé, adictas a drogas o que tienen ciertas psicosis, a veces el cerebro crea cosas que se pueden materializar, ¿me entiendes? Se puede llegar a materializar. En esta dimensión, como es una dimensión muy pesada, esto lo leí no lo sé yo, lo leí en un libro de un señor que es astrofísico, lo tengo aquí, un señor que es astrofísico, o sea, de una persona brillante que habla sobre las sincronicidades y de la física, o sea, habla de los fenómenos desde el punto de vista de la física, que es la ciencia. Entonces, bueno, me costó entender el libro porque es un poquito difícil, después yo le voy a pasar el dato, pero algo interesante que dice que esta dimensión es muy pesada, la materia. Entonces, en esta dimensión uno de repente proyecta cosas, pero no se van a crear como objetos, pero en otras dimensiones, creo que en otras dimensiones, lo que uno piensa, sí se puede llegar a materializar. Se puede llegar a materializar en materia, ¿no? Que es la materia. Entonces, ¿cómo diferenciar si lo que uno vio en un lugar proviene realmente de otra dimensión, es un espectro, o es un extraterrestre, o es lo que sea, o también es una imagen o algo que cualquier entidad puede ponernos, no sé, en nuestro cerebro, que en esa dimensión se materializa. O sea, sería muy extraño eso, pero puede pasar que nosotros podemos sufrir muchos engaños de las entidades y sinceramente
la que yo creo, salvo que sean almas, como usted dijo, que las tiene que ayudar a pasar a otro lado, o almas de personas que sufrieron accidentes o que, bueno, que quedaron ahí, las entidades que son buenas en general no se hacen ver que van a estar en un cementerio viejo, ni van a estar en un psiquiátrico abandonado, una enfermedad. Las entidades buenas ahí no andan en esos lugares, no andan porque en general las entidades buenas, en mi opinión, están vibrando en un plano muy alto, o sea, hay vibraciones, ¿no? Las entidades, digamos, más bajas andan como en un plano más cercano al nuestro, que es la materia, ¿no? Más ahí. Pero las entidades, digamos, buenas, vamos a llamar, el que quiera que las nombre, que diga, bueno, ángeles para algunos, espíritus para otros, extraterrestres buenos para otros, yo qué sé, yo les puedo llamar ángeles. Esas entidades andan súper vibrando muy alto, muy alto, y es rara vez que van a bajar a manifestarse acá, a dar un mensaje o algo a esta materia, ¿me entiendes? Sin embargo, yo les voy a decir que sí, que hace algunos años también, así como tuve esta experiencia de años con este ser demoníaco que es insoportable, hace muchos años tuve la experiencia de oír clariaudiencia con una entidad buena, pero una vez sola la oí, que era un ángel o algo así, no era una persona, que era el ángel de mi hermano, porque está esa teoría de que cuando nacemos cada uno tiene un ángel que lo protege. Bueno, era el ángel de mi hermano, que se ve que como sabe que mi hermano es súper racional y no cree en nada de esto y nada de eso, a veces el ángel viene y se conecta con otro que sabe que es más perceptivo, y era el ángel de mi hermano que me avisó una cosa que no, por suerte no fue grave, que yo ya la sabía, y esa cosa pasó, y se lo dije a mi hermano, y mi hermano me dice, uy, sos bruja, ¿cómo lo sabes? Me lo dijo tu ángel, y la voz era realmente una voz que no es humana, una voz hermosa, una voz preciosa, una voz que no se puede, digamos, definir si es de hombre o mujer, pero es una voz muy armoniosa, una voz preciosa. Y las entidades buenas que tienen una voz hermosa, siempre cuando hay una entidad buena uno va a sentir una paz total, una alegría, una empatía de amor, que es lo que tienen estas entidades: amor y paz y armonía, y esto nunca lo va a sentir con una entidad mala. Así que las entidades buenas, salvo esas personas, en mi opinión, que no han pasado al más allá, se han quedado ahí metidas, las entidades buenas no están en lugares tenebrosos ni nada de eso, sino que están en planos muy superiores, muy superiores. Y sí, a veces bajan para comunicarse, pero cuando bajan a veces también pueden tomar la presencia física de una persona para mandarle un mensaje o para ayudarla en algo. Que había una entidad buena me dijo una vez, Dios te bendiga, y yo sabía que no era una persona real porque estaba vestida con ropa de otra época o algo así. Es muy raro, pero puede pasar que cuando van a ayudar a una persona, claro, una persona se va a asustar, que va a ver a un ángel de 5 metros que le habla en la calle. No, van a tomar una presencia de una persona que te manda un mensaje, o van a usar a una persona que está ahí para mandarte cualquier mensaje, en mi opinión. Es lo que me ha pasado a mí. Muy bien. Por te eso, comento. perdone que se la hice muy larga, pero... No, para nada. No, si estoy un poco mosqueado porque la pantalla, la imagen tuya, estoy viendo que se entrecorta bastante y te estás moviendo, y se entrecorta. No te veo nítida, pero todo lo que estás diciendo me parece muy interesante y no se ha cumplido. Es muy interesante. Mira, como veo que hemos hablado de Israel, de Egipto, experiencias paranormales, y ya te dije al principio que necesitamos 5 años para conocernos más, me parece a mí que te voy a emplazar para un tercer de tú a tú, si te parece bien. Yo te invito ya directamente, ahí ya respondes tú si quieres, lo dejamos para otro día. Sí. Y te quería preguntar también de espiritualidad, mejor dicho, de meditación, pero sé que vienes de trabajar. Yo no, sabes la hora que es aquí. Otro día, en ese tercer de tú a tú, será un poquito antes la quedada.
Y me gustaría pues, que terminemos que por todas tus experiencias, a día de hoy los dos de tú a tú que nos has regalado ya, pues que terminemos al menos, si te parece bien, con algún consejo que nos puedas dar por tu vida, por todas tus experiencias, lo que sientes internamente, algo que pueda ayudar a las personas. No te hablo de la situación del COVID-19, no me quiero ir por ahí, no quiero hablar de política, solamente que abras un poco tu corazón y qué puedes aconsejarnos a la sociedad ahora mismo, lo que estamos viviendo, positivo, negativo, lo que tú quieras. Exprésate como desees, lo que te pida en estos momentos en plan de pedir. Dime. ¿Ahora o la próxima? No, la próxima vez ya te he dicho, espiritualidad y meditación. Claro, me interesa mucho ver los medios, ¿no? que usted me ha dicho. Bueno, no, eso de otro tema que se puede desarrollar, lo resumo, es un poco de la misión de cada persona. La misión de cada persona en esta vida, ¿no? Es un tema que después lo podemos hablar más en detalle. La misión que cada uno tiene, porque sí creo yo sí creo en vidas anteriores y en almas más jóvenes y en almas más viejas, ¿no? Para los que creen en vidas anteriores, en sí, la muerte como que no existe, o sea, es un estado espiritual, ¿no? Es una transformación a otra cosa espiritual y todo. Entonces, con la misión, que yo pienso que cada persona en este mundo viene con una misión determinada y todas las personas son súper útiles a su manera y cada persona, bueno que intente desarrollar su espiritualidad, no solo vivir en un mundo material, ¿no? Que es dormir, comer, trabajar y bueno, la vida así, sino capaz que ir más allá y ver, como usted, investigar el mundo espiritual interior para conocerse bien y ver realmente cuál es la misión, si la está haciendo la misión que le tocó, que en general las misiones tienen que ver con puede ser ayudar a otras personas, puede ser investigar algo, puede ser enseñar cosas. Hay personas que vienen con karmas muy, muy pesados y bueno, sí, hay personas que cometen muchísimos delitos y vienen con karmas y con historias de vidas anteriores muy pesados y capaz que van a demorar mucho, mucho, mucho más en esa evolución y van a tener que repetir capaz que errores o cosas hasta que esa es lo que es un poco la tendencia del pensamiento hindú, o sea, un poco el pensamiento de la India. No, simplemente que las personas desarrollen su autoestima de forma sana y a pesar de que capaz que hay personas que han vivido, no sé, una familia difícil o cosas muy feas en su vida, que hay que reconocer que no todos venimos igual, pero siempre podemos cambiar el destino. Siempre podemos cambiar el destino. Estaba predestinado. Claro, no. No hay nada, no es predestinado, hay una tendencia. Sí. Pero siempre podemos cambiar nuestro destino y creo que cuando logramos verlas evolucionar espiritualmente, conociéndonos primero, lo que debe llevar a conocerse uno mismo muchísimo tiempo. Si uno no se conoce bien a sí mismo, es muy difícil entablar buenas relaciones con las otras personas o con el mundo, porque es importantísimo tener, me parece a mí, introspección hacia adentro, ¿entiendes? Pero hay muchas personas que no se conocen y no saben quiénes son, o tienen como algo vacío en el interior y eso lo tienen que, la felicidad y todo la tienen que encontrar en sí mismas primero, para no en el exterior sino en sí mismos. Y ahora justamente hablando de estas épocas difíciles que todos sabemos que es como una prueba, me parece un poco para la humanidad, me parece que es un poco, o sea, a veces pienso, ¿no?, en las pandemias que hubo en Egipto, cuando estaban, ¿no?, las langostas y eso que dice la Biblia y que hubo como muchas plagas se mandaron a Egipto.
No creo que sea algo enviado por Dios, porque Dios no hace, pienso, cosas malas ni nada, pero sí pienso que la sociedad está y estamos todos en mucha decadencia de valores morales y cosas. O sea, no hablo de religión ninguna, sino en decadencia de lo que son las personas, ¿no? De a veces considerar a las personas como objetos o del consumismo extremo. Hay muchos vacíos que tienen las personas. Entonces, de repente, esta pandemia, que sí, que es algo que es un poco un shock, ¿no? Algo que la gente ha perdido, lamentablemente, también familiares y todo, y es es difícil lidiar con esto. Es también me parece que es un aprendizaje a nivel espiritual para toda la sociedad. Es un aprendizaje de que, en parte, me parece que es un aprendizaje de que nosotros, como personas, somos sumamente frágiles, no somos dioses ni nada de eso. Sí, tenemos que desarrollarnos y todo, pero hay montones de dimensiones, hay universos, hay extraterrestres, hay todo eso. Nosotros somos una parte más de un universo grande y somos frágiles. Cualquier cosa, o sea, como o de la pandemia, o a veces cuando hay terremotos o catástrofes naturales o cosas, lamentablemente por eso mueren miles de personas. Entonces, no podemos estar centrados tanto nosotros mismos, sino centrados en nosotros, sino que hay que ver alrededor. No creo que se vaya a extinguir la civilización, pero siempre que una civilización se terminó, por ejemplo, los mayas, los aztecas, después vino otra, o sea, ¿me entiendes? Pero sí creo que, bueno, que la persona, yo sigo a la ciencia, hay gente que no, digo, trato de seguir lo que, ya no creo en conspiraciones, hay gente que va más allá y dice, bueno, sí, esto puede ser una conspiración, o sí hay los Illuminati, sí hay poderes muy raros que son malos en el mundo, pero creo que cuidando, o sea, creo que esta epidemia también va a pasar como han pasado tantas cosas horribles en el pasado, como hubo aquella epidemia que hubo de la gripe en otra época. La gripe española, mal llamada gripe española. Y la peste negra en la Edad Media, y siempre hay víctimas y es muy triste que eso pase, pero de repente son como pruebas más ¿me entiendes?, para la humanidad y aprendizajes para... Nadie quiere que le toque ni a una familia ni a nadie, hay que pensar en los demás. El ser humano se ha vuelto me parece un poco egoísta, centrado en sí mismo, y estas cosas que están pasando obligan, me parece, a la persona que todos nos tenemos como que cuidar, porque también estamos cuidando a los demás, a nuestros padres, a nuestra familia. Entonces obligan a pensar, no, acá hay otras personas también que viven con nosotros. Por lo menos hablo de la sociedad canadiense, que es individualista, ¿no? Que es una sociedad un poco fría, muy centrada en uno, en el individualismo. En algunas cosas ayuda, pero es muy, muy individualista. Y bueno, estas cosas obligan un poco a pensar, bueno, hay una sociedad, hay gente que la pasa mal, ¿no? Hay gente mayor, etc. Así que creo que, bueno, a partir de eso, a partir de evolucionar espiritualmente uno, conocerse uno, y después brindar ayuda a otras personas, brindar lo que uno pueda, ayuda emocional o espiritual o ayuda material o lo que sea a otras personas. Me parece que es una misión que dice el hinduismo y que también lo dice mucho el budismo. Es una misión importante en la vida. Hombre, ayudar a tu hermano, por decirlo de una manera, y a la vez te apropias tú de esa gran ayuda, te evolucionas. Es que es todo un aprendizaje y una evolución. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es que te llena a ti mismo. Y eso es un avance en el alma, y estemos aquí o vayamos a otro plano de existencia, otra dimensión, como queramos titularlo, pero hacernos buenas personas, buenas futuras entidades. Me mantengo en que somos energía y deberíamos de hacer el bien, pero tanto para ayudar como para tú completarte más en ese aprendizaje, en esa evolución. Así que estás diciendo unas palabras que no se quedan en el aire, me parece muy, muy, muy interesante. Sí, y también un poquito que a veces a mí me ha pasado, por ejemplo, en otra época de mi vida, que uno se centra a veces mucho en lo material, bueno, quiero bienes materiales, ¿no? O cosas, o la carrera,
o bueno, el éxito, entre comillas. Ujú. Creo que todo eso, todos necesitamos una comodidad para vivir, y hay gente, por lo menos en Sudamérica y en África, incluso que está pasando una pobreza terrible. O sea, también el tema del COVID y la pandemia trae hambre en muchos países, porque la gente, por ejemplo, en Brasil o en México, igual tiene que salir a trabajar, porque si no, no come en esos países. En Uruguay también. Entonces ya la pandemia está trayendo problemas en Brasil de hambre y de más problemas ya de pobreza, de delincuencia, que son siempre en Sudamérica muy así. Entonces, un poco también el tema de los recursos, y el tema de los recursos a nivel de los gobiernos corruptos que tiene en general Sudamérica, por lo menos, y muchos países, justamente la evolución espiritual de uno y hacer bien a los demás no existe quizá, pero tendría que verse a nivel global, digamos, con los gobiernos, con las sociedades que tienen mucho, digamos, que arreglar, sobre todo, bueno, Argentina, Brasil, con estos gobiernos que a veces hasta no tienen ni bueno, para el que cree la vacuna, ni siquiera les importa si hay oxígeno o no en los hospitales en Perú, y lamentablemente por eso ha muerto gente joven, me contaban amigas mías. Entonces, países que gastan todo para ellos mismos, los gobiernan, y no piensan en la gente, y después, como Perú, que es un país bastante pobre y todo, después gente joven que termina pagando por haber nacido, nada más tener la mala suerte de nacer en un país pobre, pero que hay siempre corrupción. Entonces, hasta que no limpiamos nosotros mismos y evolucionamos de lo que podemos y ayudamos, pero si las grandes masas, ¿no?, de los países, de los gobiernos en general, van a seguir como son, con el egoísmo y el poder, y también algunos estados que roban mucho dinero y todo eso para ellos mismos, incluso la iglesia. Para mí el peor ser vivo que hay, que existe en la faz de la Tierra, es el hombre. Lo tengo muy claro. El más inteligente, pero a la vez el más maligno y egoísta. Claro, porque cuando la persona, bueno, fallezca, por más bienes materiales que haya conseguido y todo eso, no va a servir de nada, porque todos van a estar en la misma situación. O sea, van a estar todos igualados, ¿no? Ahí. Sí. Como decía, no sé, un presidente norteamericano ahí, o sea, él decía, nadie se salva de los impuestos y de la muerte. Nadie se salva. Entonces ahí, en ese plano espiritual, ya no va a haber todo eso del poder, de la ambición, de todo eso, como más el amor, y se va a resolver el tema del ego y del egoísmo. Entonces, bueno, como usted pienso eso, de que, bueno, que si la persona puede evolucionar espiritualmente, ir ayudando en los planos que pueda, y si hubiera una transformación de todo el mundo, bueno, ya es demasiado pedir, porque el mundo se ha volcado demasiado, en mi opinión, a lo material y a demasiadas adicciones y problemas, y tráfico incluso de menores en algunos países, y tráfico de personas. O sea, sí, y ha llegado a niveles muy de horror realmente, como usted dice, del ser humano, que ningún animal, al contrario, los animales son seres espirituales hermosos al lado de algunas personas. Entonces, ese es el deseo que yo tendría, que hay que trabajar mucho con uno mismo, porque yo, como todo ser humano, que es imperfecto, yo también soy egoísta, también queremos la ambición, también quiero siempre, aunque he viajado, gracias a Dios, muchísimo, quiero viajar más, quiero esto, siempre queremos esas cosas. Entonces hay que tratar, ¿no?, de ser más humildes un poco también. Eso es lo que yo pienso, nada más. Mi última pregunta. Por las palabras que has comentado, quiero interpretar lo que en parte yo también pienso un poco, pero dime tú si estoy en lo cierto. ¿Puede ser que estemos en la actualidad viviendo, como en otras ocasiones, posiblemente un reseteo? Sí. Algunos dicen no, que es como el final que vino el supuesto apocalipsis, ¿no?, que está ahí escrito lo que va a pasar, y siempre, no sé, no creo que sea el final. O sea, el final, porque, bueno, los que tenemos hijos, yo tengo mi hija, que es joven, usted, tenemos hijos,
no quisiéramos que viniera un apocalipsis ni nada, porque yo tuve una juventud divina, hermosa, gracias a Dios, muy feliz. Quiero que mi hija tenga lo mismo y no que vea un mundo que traer hijos al mundo y que vean, ¿no? Destrucción o cosas así, o guerras, y también la pandemia, es muy feo. Así que yo voy a ser optimista y decir que sí, que debe ser como un reseteo, y no eso que dicen muchos, que puede venir ya el apocalipsis y no sé qué cuánto. No, es simple, para mí es una etapa. Puede ser que el COVID sí dure muchos años más, y después quizá aparezca otro y todo, y bueno, y tendrá que superarlo. El costo es muy grande, pero bueno, tendrá que la humanidad pasarlo, y bueno, puede ser una especie de prueba. Y como usted dice, sí, un reseteo se refiere como a la computadora, ¿no? ¿Qué quiere decir con reseteo? Como que... Sí, reseteo lo que significa reseteo, una etapa y como una renovación y Claro. limpieza. Es que no me salen ahora mismo las palabras, no te... Pero vamos, Sí, por ahí como van. una renovación, sí, pero bueno. Imagínate, cíclicamente, cada 3 siglos, o cada siglo, cada 100 años, tiene que haber este tipo de situaciones para que la humanidad pueda evolucionar. Pero no sé explicarme, no te voy a engañar ahora mismo. Un reseteo. Sí. Que ha tenido que llegar. Pero claro, es que a mí me crea dudas también, porque es que suene contradictorio o no, es que te voy a hacer la última pregunta. He dicho antes que era la última, pero ya nos vamos metiendo poco a poco. Y es que sé que nos dan, vamos, otro día te invito y digo, vamos a hacer un récord de 10 horas y llegamos. Pero te comento, la última pregunta para quitarme la espina a razón de lo que hablas. Sea reseteo o no, estemos en lo cierto o no, a mí me gustaría simplemente saber tu opinión más personal, ¿vale? Tú crees en el COVID-19, cuento con tus palabras, pero para ti personalmente, internamente, ¿lo ha creado el pangolín o lo ha creado el hombre? Sí. No, yo creo que... Tu opinión personal, aquí nadie puede Sí, afirmar nada. Claro, mi opinión personal coincide con una que yo leí, que era un premio Nobel de medicina. Luke, no me acuerdo el apellido, un premio Nobel de medicina, coincide. Él dice que fue un virus que fue creado en laboratorio, no de un animal ni nada. Lo que no sé es si fue creado en el laboratorio en forma voluntaria, porque hay mucho en juego, o si fue un error de ese laboratorio que experimenta con muchas cosas, y de ese error se puede haber creado. Pero según y yo, o sea, digo lo del Nobel porque yo pienso como él, no porque sea un Nobel, sino porque, sí, en parte porque es un premio Nobel de medicina, no me acuerdo el nombre, Luc, creo que es francés, porque fue uno de los grandes investigadores sobre el tema del HIV y SIDA, en su época, cuando empezó este virus del SIDA, que es una realidad obviamente, que ahora gracias a Dios se transforma en una enfermedad crónica, pero en su época, como todo virus que empieza, mataba gente, y bueno, hay que seguirse cuidando siempre porque el HIV sigue existiendo. Este hombre fue el que investigó esto, entonces ganó un premio Nobel. Y yo leía la opinión de él y él dijo, no, que este virus fue creado en laboratorio porque, analizando, según él, este virus del COVID, él vio que este virus del COVID tenía pequeños fragmentos también del virus de HIV y de cosas raras que no tienen nada que ver en esa partícula, que de por sí saber que es un virus ya es muy complicado, porque ni los propios médicos pueden definir bien lo que es un virus, porque es como una partícula de ADN que solo vive, está ahí flotando, no sé, y que cuando entra en relación con un cuerpo se activa. Pero es algo muy raro, porque no es una bacteria que matamos con un antibiótico. O sea, incluso yo una vez, hablando en broma con mi madre, estamos analizando qué es un virus. No somos médicos, ¿no? Pero ¿qué es un virus? Sí, es una partícula con una proteína alrededor, ok.
diferentes tipos de virus tienen que sobrevivir en un organismo, pero no son parásitos, no son bacterias. Entonces dijimos, ¿no será que el virus está creado por un extraterrestre? Porque realmente parece una broma o no, pero los virólogos, yo le pregunté a mi médica, describime el virus, me dijo lo mismo, es una partícula, sí, pero una partícula de un organismo que no es un animal, no es una bacteria, no sabemos qué es, que recién se activa cuando entra y después empieza a reproducir en miles y miles de copias. Y el sistema inmunológico de la persona no lo puede combatir o no. Entonces yo sí creo, no de ese animal que empezaron a decir, sino que creo que fue creado, como tiene cosas que son raras, sí creo que fue creado en el laboratorio. No sé si por error, no creo que fue creado por alguna razón que desconozco que fue creado. Yo, para no extenderme en este caso y respetando a todas las personas que han fallecido, vaya por delante, pero esto es simplemente opiniones personales de ningún profesional por parte tuya ni mía, pero son opiniones, es hablar libremente y sin faltar el respeto a nadie y menos a personas que sabemos que ya no están entre nosotros, claro, han desencarnado, y mi respeto vayan por delante. Pero bueno, es la primera vez que me voy a mojar y hablando muy... respondiéndome a mí mismo a razón de la pregunta que te he realizado, yo mi percepción personal es que donde está el virus se crea también el antivirus, con lo cual quiero decir que para mí esto lo ha creado el hombre. No voy de negacionista ni de vamos, es que yo lo veo así, por lo que llevo este año y pico ya pensando y sintiendo y meditando la situación. Para mí esto es un reseteo mundial de la humanidad, cada X años tiene que hacerse, pero claro, es que es como todo, es que posiblemente lo crea el hombre, el virus, y a la vez en parejo el antivirus, pero una de las cosas que ahí te la suelto y que la gente opine lo que desee cuando quiera ver este vídeo, pero qué casualidad que ahora la gente, por desgracia, no padece de gripe. Ahora que existe el coronavirus, no existe la gripe. Fallecen, con todos mis respetos, 4 personas nada más, pero todos los demás, sea por lo que fuere, fallecen de COVID-19. No sé. No, llámame desconfiado que sí. Algunas personas dicen que no se habla ya de, aunque hay una vacuna para la gripe acá en Canadá, que no se habla de gripe, y eso es porque al estar usando tanto tiempo las máscaras y desinfectándonos, protegiéndonos de este COVID-19. Si te desinfectan las manos, pero lo que te estás tragando, lo que estás ingiriendo, el dióxido de carbono en la mascarilla, no sé, a mí limpiarme tanto las manos y luego estoy respirando mi propio oxígeno. Sí, eso es otro tema. Sí, mucha gente es eso de que dice, bueno, desapareció tal enfermedad, desapareció tal otra. En realidad lo que pasaba es que cosas que no le pueden agradar a nadie, pero son opiniones personales. Y para eso estamos. Los otros pacientes que sufren, por ejemplo, el corazón o de temas cancerígenos o todo, acá lo que está pasando en Canadá, que cada vez se postergaban más, cuando también tenían temas muy graves, y bueno, esto acaparó tanto que otras personas quizá se terminaron empeorando en otras enfermedades, que no es la única que hay, o sea, con diabetes, cáncer y todo, y bueno, pero yo en eso no lo sé, pero lo que es claro, lo que digo, sí, como usted dice, mucho respeto para muchísima gente que de un día para otro que perdió familiares, incluso gente también que era joven, no solo gente mayor, que nadie está exento, digamos, nadie está exento de, o sea, nadie tiene el futuro asegurado, le puede pasar a cualquier persona, y bueno, sí, para mí sí es un virus que fue creado, no, yo no sé si es intentos de sacar población, no lo sé con la finalidad, pero sí pienso que, como dijo ese premio Nobel, pienso que sí que fue creado en el laboratorio el virus. Estoy de acuerdo. Porque la y te pones a pensar, perdóname, Seila, en las personas que han fallecido
por desgracia, en sus viviendas, sea a causa de cáncer, de cualquier otro tipo de problema, y te pones a planteártelo y dices, madre mía, que no se han podido despedir de sus propias familiares, no les han podido dar un último adiós, un último beso, y te pones a asimilar la situación y dices, si esto lo ha creado el hombre, ¿cómo es el hombre? Qué vergüenza, de verdad. Todo por el poder, por el dichoso, hablando muy finamente, dinero. Somos lo peor que hay en la faz de la tierra. Se supone que es lo más inteligente, pero a la vez somos lo más maligno. Y todo es por el poder. Claro, para mí. porque Por eso sí, claro. no me baso en palabras que cualquier otra tercera parte pueda considerar como conspiranoico. No me considero conspiranoico. Hablo de mi opinión personal, de lo que yo estoy viendo. Claro. Y sí, habrá fallecido mucha gente, miles de personas, por desgracia, a causa del COVID, pero dentro de esas miles, un grandísimo porcentaje para mí han fallecido por otro tipo de patologías que tenían y por desgracia, pues, o por interés, también quiero añadirlo, ha interesado titular, testificar, sí. Y digo para que lo escuche esto algún día alguien con el pilot, estoy indicando con el bolígrafo como que interesa que el médico forense haya testificado que ha fallecido a causa del COVID. Sí, también porque tiene mucho interés. Sí. O sea, si dentro de una desgracia hay intereses, pues hay intereses. Tengo que bajar el porcentaje de credibilidad, por desgracia. Me hace acordar, para terminar, al filósofo político llamado Thomas Hobbes, porque me acuerdo cuando estudiamos filosofía del derecho hablamos de Rousseau y de Thomas Hobbes. Rousseau creía que el ser humano nace bueno y siempre es bueno, o sea, muy idealizado, y Thomas Hobbes creía lo contrario, y yo estaba a favor. Yo sí estoy de acuerdo con ese filósofo inglés llamado Thomas Hobbes, y Thomas Hobbes dijo una frase que siempre que me gusta, incluso la usé en mi Facebook porque siempre me la acuerdo, y él dijo, el hombre es el lobo del hombre. Eso dijo Thomas Hobbes, que era un filósofo, y yo eso estoy de acuerdo con esa frase de él. Sí. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, Sheila. Estamos hablando que la historia ya lo van diciendo hace montones de años, no es de actual la frase. O sea, el hombre es como el propio enemigo, o sea, es el propio lobo, o sea, es el propio que va a destruir, digamos, a otro hombre. Entonces, sí, yo pienso que el ser humano, hay excepciones y bueno, hay muchísima gente buena, gracias a Dios hay muchísima gente buena y es lo que importa, pero tenemos las dos facetas y hay gente que, bueno, que siempre va a ir hacia la conveniencia personal y todo eso. Espero y deseo que gane la bondad de la humanidad. Exacto. Espero y deseo. Ese es el único fin si queremos avanzar. Exacto. Pero bueno, Sheila, último minuto, si quieres decir alguna cosa que no te haya preguntado y lo has pensado mientras estabas hablando, vamos a dejar, porque lo estaba anotando aquí, me gustaría hablar contigo más de espiritualidad y de meditación. Te invito a que eches un vistazo a esta charla que te comenté con estas dos amigas, mediums, se dedican a las mancias, pero igual que he estado un tiempo que he parado y dedicándome a cosas mías personales, ahora vuelvo de nuevo contigo. No es un entrenamiento, sino que contigo ya es confianza de decir, mira, es que aquí la tengo a muchos kilómetros de distancia, fíjate, Canadá, una uruguaya y aquí un madrileño en España, y la verdad es que me he sentido muy a gusto, te lo agradezco. Y... Gracias a usted, yo tengo unas ganas ahora cuando pase este COVID, cuando termine esta pandemia, que en algún momento, cómo me gustaría, si llego a ir algún día a Barcelona a ver a mi amiga, cómo me gustaría, ahí sí me animaría, porque para mí sería un placer, o sea, una aventura, ¿no? Espectacular. Me animaría a ir con ustedes si me invitan, porque si me invita, cuenta con ello. No, ya me estoy invitando yo misma, ¿no? Pero bueno, no sé qué vas a decir, pero estás invitada, sin problema. Exacto. O sea, yo digo,
me está invitando y aparte qué lindo que es España, ¿no? Es precioso, me encanta el flamenco y todo, bueno, pero la comida, no es como la comida en España, eso sí, No, uy, la comida, acá hay un restaurante español, no, eso no hay le digo sinceramente, se come muy bien allá. Entonces yo, si voy a Madrid, ¿cómo me encantaría acompañarlo a usted a una investigación donde vaya y en caso de que tenga yo la clariaudiencia, bueno, obviamente iría con usted y capaz que puedo ayudar. Se está recortando y no te estoy escuchando. Pero ahora. mire que, eso, ya terminamos. Ahora es que no, se han recortado y no te he escuchado, la verdad. Lo último, la comida, que se come muy bien, que es verdad. ¿Y qué más has dicho? Que se come muy bien, que me encanta España, que me encanta el flamenco, la cultura. Lo único que conozco es Madrid y Sevilla y Granada, que es precioso. No conozco La Coruña. No, pero es que hay muchos lugares, yo soy en Málaga, en La Coruña, en muchos lugares no conozco, pero la comida es excepcional. Pero si llego a tener la suerte de poder ver a mi amiga en Barcelona, yo iría, y si usted hace una investigación, yo llego a Madrid y como no me importa paseo, y si usted hace la investigación, yo lo acompaño, lo estoy acompañando a usted y al grupo. Y si siento alguna claridad... No me acompañas, vamos juntos. A mí me gusta decirlo así. A mí no me acompañan, vamos juntos. Sí, acompañando. Y si tengo la clariaudiencia y todo, por supuesto, voy a ser de utilidad. Y es una experiencia, va a ser una experiencia para mí impresionante y para ayudarlos a ustedes también. Y déjame añadirte, dentro del agradecimiento, vaya por delante, que es que yo si voy a ese tipo de sitios con personas que considero especiales cuando vienen de invitadas, pues me tienen que transmitir esa confianza real. Si hablan mucho, pero aquí yo suelo llamarlos vendehumos, que hay muchos vendehumos, que les tira más la cámara que ir allí y hacer las cosas en serio. Yo sé que tú, si haces ese viaje y encima tienes el gusto de venir desde Canadá o estando en Uruguay, venirte a Barcelona y venirte a Madrid, yo sé que no vienes a hacer el tonto. Vendrías a intentar hacer las cosas serias y eso yo, pues lógicamente, lo valoro 1000 por 1000. Aquí tenemos mucha historia en España. Arte, como has dicho. Pero la comida es la comida. Tiene que ir a esos lugares donde estaba la Santa Iglesia, la Inquisición. Hay tanta historia así en España. Es tan interesante ese país. Que no sé si hay tantos lugares para recorrer que, bueno, la comida no. La comida ya es un tema que si voy a engordar bastante. Porque Uruguay fue invadido por portugueses, por ingleses y por los españoles. La cultura que quedó es la española a nivel de panadería, fiambrería y todo tipo. O sea, la cocina donde viene, la mayoría viene de España. Y cuando yo iba a la panadería de chica, los que atendían eran catalanes. Yo no les entendía nada lo que hablaban, pero eran catalanes que también habían venido al Uruguay, me acuerdo. Y la mayoría de los inmigrantes de Uruguay vienen o de familia española o de familia italiana, la mayoría. Entonces, entonces Sudamérica, digamos, Uruguay, la comida y todo tiene esa tradición parecida. Así que bueno, muchas gracias por esta charla tan interesante y le quiero agradecer y le quiero agradecer sobre todo que se tomó el tiempo de esperarme por la diferencia horaria y bueno, la verdad que disfruté mucho esta conversación y un placer, hombre, por supuesto. Gracias, y seguiremos y voy a escuchar los otros. El placer es mío, Sheila, muchísimas gracias y de verdad me lo pasa muy bien, sinceramente. Saludos a todos y síganse cuidando, es mi mensaje, que termine esta pandemia pronto. Bueno, gracias. Pues sí, deseándolo que acabe por fin ya, porque, madre mía, hay ganas bueno, yo ya lo estoy haciendo, de irme al campo y respirar oxígeno puro.
pero hay muchas personas que por desgracia pues están encerradas en su casa, y padres y madres que tienen un pánico absoluto y totalmente respetable, volvemos a lo anterior, pero... El problema psicológico, claro, el problema psicológico. A eso me iba a basar. No socializan y la gente mayor y todo. Tienen patologías y más de un año ya encerrados en casa y psicológicamente muchas personas están hundidas y lo están pasando fatal. Por eso siempre vayan mis respetos por delante, pero sí, me uno a tu comentario. Que acabe ya, pero ya. Muchas gracias. Bueno, Sheila Swart, muchísimas gracias de verdad, de corazón. Me lo he pasado genial y te espero, contigo me comprometo, te espero para un tercer de tú a tú, que se me han quedado cositas por comentarte, pero como son cosas tan interesantes las que has mencionado, pues no ha habido más tiempo. Perdón, nada, tranquila, no te preocupes, si ha habido momentos así, problemas de cobertura y tal, pero ha salido todo adelante y creo que hemos hablado de cosas, mejor dicho, de cosas muy interesantes. No, usted también. Y muy, me señalo al corazón. Muy... Bueno, muchas gracias a usted y voy a escuchar los otros programas con los medios. Muchas gracias. Y por eso te emplazo para una tercera. Bueno, Sheila, creo que te ha sido a causa del internet, pero lo vamos a dejar aquí. De verdad, muchísimas gracias, ¿vale? Un beso y gracias a todos los que lo habéis estado viendo, ¿vale? Venga, saludos y gracias. Hasta luego.